Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos esta tarde reunidos nuevamente para poder compartir la palabra, para darle la gloria al Señor en Amén. todo. Y junto a la pastora Sí, Claudia estamos amén. aquí. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta reunión que tenemos los jueves de aprender la palabra del Señor y que también llegue profundamente la palabra a sus vidas y nos haga también meditar en ella y ver cómo está nuestro caminar en el Señor. Así que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos contentos. El Señor sostiene nuestras vidas. Él es quien nos anima a seguir adelante. Amén. Ayer le damos gracias al Señor porque Dios guió la oración de todos nosotros, lamentablemente, porque hay hechos, como veníamos hablando, de una inusitada violencia. Nuestra hermana Katy nos compartía cosas muy fuertes. Gracias a Dios que la iglesia estaba orando, estábamos nosotros orando. Amén. Justamente en el momento en que ella relata de que llegando a su departamento o estando en su departamento hubo Una balacera. Y ahí uno entiende y comprende por qué Dios carga el corazón para orar. Y nos da una dirección el Espíritu Santo. Y pareciera que uno está orando, no, el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. Amén. Él nos guía para que nosotros oremos correctamente por aquello que es necesario. Dios bendito, que el Señor siga guardando su iglesia, a Amén. nuestra hermana. Sabemos que esta situación provocó, bueno, que hubieron 2 balazos que dieron en el blog donde está ella, 2 pisos más abajo. Esa es la protección de Dios, porque esto puede suceder en cualquier parte, en cualquier lugar, pero por eso la iglesia tiene que estar orando. Nosotros debemos estar orando. Este es un tiempo, hermano, siempre la iglesia debió estar orando, pero este es un tiempo en que nosotros compartíamos con mi esposa, en que Dios nos está forzando a que le busquemos. Dios nos está forzando a que nosotros levantemos el cerco espiritual, a que nosotros seamos personas que estemos atentos a lo que está sucediendo dentro de la familia y, por supuesto, en nuestras propias vidas espirituales. Amén. Así que debemos seguir orando y cubriendo la iglesia. Ayer nos enterábamos, bueno, de nuestra hermana Harlet, ¿cierto? Sí. Que está ella delicada, está hospitalizada. Nosotros creemos que la oración del justo puede mucho y declaramos que el Señor tiene todo bajo control para ella. Así que vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar también por nuestra hermana Jale para que el Señor la haga que se recupere pronto. Vamos a hacer una oración de fe y una oración por causa de toda esta violencia, porque no solamente donde está la hermana Katy, está pasando en todo lugar, hermano. A mí me sorprende ver las noticias, ver los programas, cómo muestran la violencia tan grande de gente que ellos se sienten con el derecho porque tienen una pistola o tienen un cuchillo para asaltar a otro y no tienen ni siquiera un poco de, no sé si decir misericordia, pero conciencia para maltratar a una abuelita, a un niño, robarle. Entonces sabemos que este mover es diabólico y es movido por Satanás. Y ellos se quieren tomar las calles, ellos quieren poner su propia ley y no hacen caso omiso de las leyes que están puestas para obedecer. Así que, hermanos, debemos estar orando firmemente por esta oposición espiritual. Yo compartí ayer con el pastor y le decía que cuando tuviéramos la oportunidad de volver a la iglesia, orar por ese lugar nuevamente y pedir al Señor que arranque toda violencia que está en esas calles. Usted sabe cuán violentos son esos lugares, pero aún así hemos visto su mano gloriosa y sé que Dios nos ha guardado a usted y a nosotros nos ha guardado, y ese ha sido el amor y la misericordia de nuestro Dios. Señor. Amén. Amén. Si quiere, voy a partir orando, sí, pastora, y amén. Usted sigue para orar por la hermana Harlet y sí. yo voy a orar por la palabra y nos dividimos el trabajo. Sí, amén. Como buen equipo. Amén, sí, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces por la palabra y por lo que estamos comentando para que el Señor prepare, ¿cierto?, nuestros corazones.
Padre, en el nombre que es Sí, sobre Padre. todo nombre, Amén. en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Dios bendito, por su amor, Sí, Señor, por Señor. su Amén. grande amor que usted tiene, Señor, para con todos nosotros, Señor, quienes somos sus hijos, Señor, Amén. y que le amamos, Señor, en nuestros corazones, Señor, sabiendo, Señor, que tenemos un Padre, Señor, fiel, Sí, que nos Señor. ama, Señor, y que nos alienta para seguir, Señor, avanzando, Señor, en medio, Señor, de toda esta generación, Señor, malvada. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, primeramente le reconocemos a usted, Padre Celestial, porque, Señor, usted es toda autoridad, Señor. Sí, No hay amén. mayor autoridad, Señor, que la suya. Usted es Sí, el Dios Señor. verdadero, el Amén. real y verdadero Dios de todo el Sí, universo, Padre. Señor. Gracias, Y Señor. todo, Señor, se sujeta a usted, Señor. Y nosotros, Señor, somos bendecidos, Padre, porque estamos, Señor, bajo, Señor, su, Señor, protección, como aquella, Señor, gallina, Señor, aquella que usted nos mostraba, que cubría, Señor, con sus alas, Señor, a sus polluelos, Sí, Señor. Señor. No podemos, Señor, estar bajo una mayor cobertura y mayor protección, Señor, que la Amén. protección del Dios Sí, eterno, Señor. Amén. del Dios todopoderoso Santo, y a la vez el poderoso, Dios Señor, santo, Padre. el Dios moralmente perfecto en Amén. todos sus aspectos. Y que, Señor, nosotros, Señor, como hijos suyos, estamos, Señor, gozosos de que usted nos haya Sí, redimido, Señor. Señor, Amén. por la sangre, Señor, de su Hijo Sí, amado, de Señor. nuestro Señor Amén. Jesucristo, para que nosotros pudiésemos hoy, Señor, reconciliarnos, Señor, porque no fuimos nosotros, Señor, fue usted quien reconcilió, Señor, a la humanidad a Amén. través de nuestro Señor Jesucristo. Eso, Señor, salió de su corazón, Señor, Sí, Señor. para que hoy, Señor, la iglesia, Señor, el remanente suyo, que está presente en todo el mundo, Señor, usted tiene Amén. remanentes, Señor, Sí, de iglesia, Señor. y en Amén. este país también, y en ciudad, Señor, Padre, remanente de personas, Señor, como Amén. nosotros, que amamos, Señor, su palabra, amamos la sana Sí, doctrina, Señor. Amén. y le amamos, Señor, a usted. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, nuevamente, Padre, nos fortalecemos, Sí, Señor, Señor. en su Amén. nombre. Le pedimos, Señor, que perdone, Señor, de parte nuestra, todo aquello, Señor, con lo que involuntariamente, Señor, le hayamos ofendido o Sí. provocado, Señor. Amén. A veces no dejando, Señor, no haciendo aquello, Señor, Padre, que usted espera que nosotros, Señor, hagamos. realicemos, Sí, Señor. Amén. Porque, Señor, le amamos, Señor, y, Señor, sabemos que usted es nuestro Dios. Así Y es, tememos, Padre. Señor, en nuestro corazón a estar delante, Señor, del Dios Santo, Amén. que en ningún momento, Señor, queremos burlar, por el contrario, Así es. queremos, Señor, agradarle, Queremos Señor, agradarle en todas las Señor. cosas que pasan, Señor, y hacemos, En Señor, en el nuestra nombre de vida. Jesús, Por eso, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Sí, Padre, le Padre. reconocemos, Sí, Señor, a usted, Amén. y le damos gracias, Señor, Sí, porque en Señor, medio de Padre. todo lo que estamos viendo, Señor, estamos viendo la Sí, gloria de Señor, Dios amén. en medio de su iglesia. Amén. Porque, Señor, es una gran victoria, Señor. Porque, Señor, aún después de 2 meses, Señor, que la iglesia no ha podido reunirse, Sí, Señor, Padre. y la reunión, Señor, es algo poderoso. Sí, amén. La convocatoria, Señor, personal y física, Sí, Señor, de la Señor, iglesia es algo poderoso, Señor. Y hoy, después de 2 meses, la iglesia sigue firme. Amén. La iglesia sigue firme, Así Señor. es, Señor. Mis Amén. hermanos, Señor, que están escuchando, Señor, y que están en sus Sí, casas, Señor. Señor, ellos no se han apartado, Señor, Sí, de la Señor, iglesia. Y esto, así Señor, es. es obra suya. Es obra suya, Amén. bendito Padre, es obra suya, bendito Señor. Así Es obra es, suya, Señor, bendito Padre. Espíritu Amén. Santo, porque, Señor, después de 2 meses, Señor, de no convocarse, Señor, si esto no hubiese estado, Señor, como es el nombre, Señor, de nuestra iglesia, fundamentado Sí, en así Cristo, es. en 2 meses, Señor, ya muchos se habrían apartado, Así Señor. es. Y ya, Pero así Señor, es, Padre, la obra, que Señor, haya está mantenido siendo firme a probada. ellos, Padre. Pero, Señor, aquí, Señor, Amén. una vez más, Señor, le glorificamos, Padre, a usted. Sí, Señor. Porque, Señor, estamos en nuestras casas. Amén. Y hasta donde yo sé, nadie, Señor, ha Sí, retrocedido. Señor, Padre. Hasta donde nosotros sabemos con la pastora, Sí, Señor. nadie, Señor, ha bajado Se ha los apartado brazos. de ti, Nadie, Señor. Señor, ha dicho que ha querido apartarse. Por el contrario, Señor, hoy es cuanto Sí, más tiempo, Señor, se ha afirmado. Señor, la iglesia se ha afirmado, y Sí. cuando más tiempo, Señor, nosotros hemos podido intervenir desde nuestras casas, a través de todos los Sí, medios de Señor. comunicación, Amén. para alentar, y sé que muchos de mis hermanos también están alentando a otros, Sí, amén. y están, Señor, hoy día, usted, Señor, fortaleciendo la iglesia. Sí, Y esta, Señor. Señor, es la victoria, Señor,
de que, Señor, no sabemos el tiempo que esto dure, pero estos Así 2 es. meses que han sido duros no vernos, la iglesia se mantiene firme. Firme. La iglesia está allí, Señor, Sí, presente. Estamos en Señor. nuestros hogares, Amén. Señor, impedidos de reunirnos Sí, por voluntad, Señor. Señor, que Amén. no es nuestra. Señor, pero usted está en nuestros Sí, corazones. Señor. Estamos Amén. allí, Señor, usted está en nuestros Sí, corazones. Señor. Señor, y esa es la victoria, Señor. Y aún, Señor, si usted viniera en este instante, la iglesia, Señor, está unida. La iglesia, Señor, Sí, está allí Señor, Padre. por el bendito Espíritu Santo. Amén. Y aquí podemos ver, Sí, Señor, la Señor. consistencia. Sí, Padre. La consistencia de las iglesias verdaderas. Amén. Las que han enseñado, Señor, la La sana doctrina. Sí, Las que Señor. prepararon, Señor, a la iglesia para este Sí, tiempo. Señor. Las que Amén. instruyeron, Señor, conforme a su Correctamente. Sí, dirección, Señor. Padre. Amén. Porque usted nos dio la dirección Sí. acerca de la enseñanza, acerca del fundamento, Y de este acerca, tiempo, Señor, de lo que había que poner, Señor, en la base. Amén. Señor, para que este tiempo, Señor, la iglesia no se desmorone. Así Para es. que la iglesia siga firme en toda convicción, Así Señor, que es. tenemos por Amén. su palabra. Aleluya. Sí, Y hoy, Señor. Señor, estamos a distancia, pero el fundamento ya ha sido puesto por Sí, Cristo. Señor. El Aleluya. fundamento, Señor, ya ha Gracias, sido, Señor. Padre, ha crecido ese Sí, edificio de Señor. Dios, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, de Amén. lo que estamos compartiendo, porque ha sido usted, bendito Espíritu Santo. Dice su palabra, uno siembra, otro riega, Apolo regó, Pablo sembró, y el crecimiento lo da Dios, Así Señor. es. Amén. Y por eso, Padre, en esta hora le glorificamos, Sí, estamos contentos, Señor. tenemos Amén. gozo, Señor, sabiendo, Señor, de que la iglesia sigue avanzando, Así sigue es. creciendo. Y hoy, Señor, más que nunca, cuando a lo mejor el enemigo pensaba que se iba a impedir la predicación, el mensaje del Señor de su Sí, palabra, Señor, hoy día Padre. por el hecho que tenemos que grabar Sí, los mensajes, Señor. Así Señor, sé que han llegado donde nunca pensamos, es. Señor, que iban a Así llegar. es, Señor. Y usted, Señor Padre, como dice su palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito Sí, que usted Señor, tiene. Y el Padre. propósito de la iglesia es que su palabra sea predicada, Amén. que el evangelio sea extendido, Sí, que Señor. nosotros, Señor Padre, prediquemos, Señor, su palabra, Señor, en todo tiempo. Amén. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Padre, que usted quite, Señor, de nuestro corazón toda Así es, distracción, Padre, tome en el control, nombre Señor, de en los Jesús. hogares. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Gracias, cubrimos Padre. los hogares, Señor, de todos Sí, nuestros Señor. hermanos, de quienes, Señor, escuchan este audio, Señor. Sí, Señor. Después, Padre, tome usted control en el nombre de Amén. Jesús, Padre. Sí, Reprendemos, Dios, toda Señor, distracción. Padre. Todo lo que no proviene de usted, Padre, Amén. sea arrancado Sí, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Y le pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que usted nos guíe, Señor, por su palabra. Sí, toda Señor, enseñanza y sea que guiada. estas palabras sean guiadas por usted, bendito Sí, Espíritu amén. Santo, para, Señor, edificar la iglesia, Sí, Señor, porque Señor, usted nos ha nuestro llevado corazón. a poner hoy día nuevamente, Señor, rápidamente el Sí, fundamento Señor. y nos ha Amén. guiado en la palabra, y ni siquiera podemos decir que esto es lo básico, esto es lo esencial. Así es. Porque si esto no está en el corazón del creyente, no hay nada. Así es. Por eso, Padre, en esta Amén. hora, Señor, usted arranque, Señor Padre, todo pensamiento religioso. Sí, Señor, de todos, Señor, quienes le conocen Toda falsa y quienes no le doctrina, conocen, claro. Señor, también porque muchos de los familiares de nuestros hermanos que están en sus casas, tal vez primera vez que van a escuchar, Señor, un mensaje del Evangelio. Y le pido, Padre, que así como a nosotros, con mi Amén. esposa, que estábamos perdidos y extraviados Sí, en la fe, Señor, Señor, amén. adorando imágenes mudas, Señor, y sin ofenderle, Señor, a quienes están en esa condición, porque Sí, Señor. nosotros pensábamos que le adorábamos a usted Amén. y creíamos, Señor, que le agradaba lo que Así hacíamos. es. Más, Señor, así como usted quitó el velo de nuestros ojos, Por tu Padre, amor, Señor, quita el velo, Señor, con amor lo digo, y como usted es el Dios de amor de todos aquellos que le aman, pero que también, Señor, Sí, no tienen Señor. instrucción y no conocen su palabra. Amén. Todo esto, Padre, Señor, se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Amén. y oramos, Señor, también por Sí, las peticiones. Señor, oramos por nuestra hermana Harley y a través de ella, Señor, oramos por todas aquellas que están enfermitos, Señor, en este día. A lo mejor no tienen el COVID, pero sí a lo mejor se sienten a lo mejor cansados, agotados, Señor, a lo mejor medio resfriados, pero también, Señor, a través de mi hermana, oramos por las que trabajan, Señor, en los hospitales, como mi hermana Alejandra, mi hermana Vanessa, Señor. Amén. Señor, mira, porque es una tarea muy difícil estar en un lugar donde, Señor, hay tantos virus, tantas enfermedades, pero sabemos, Señor, que usted ha puesto una protección divina sobre todos ellos, Padre. Usted ha puesto algo especial sobre mi hermana Harley, Señor. sobre mi hermana Vanessa y sobre mi hermana Alejandra. Amén. Señor, ninguna enfermedad les alcanzará.
Ellas están Cubrimos, Señor. cubiertas con la sangre de Padre, Jesús, tu Señor. sangre preciosa, Nada les tocará, Señor, porque, Señor, sabemos que podemos clamar esa sangre preciosa, la cual, Señor, usted en la cruz llevó por sus llagas, dice su palabra, fuimos curados. Señor, declaramos esta palabra, Señor, sobre las vidas de ellas para que no haya contaminación, que no haya ni un malestar. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús porque ellas están expuestas a cada momento y te pedimos, Señor, que ni siquiera su familia tampoco se contamine, sino que usted, Señor, guarde a cada familia por su amor y misericordia. También, Padre, queremos pedirle en esta hora que el que está medio abatido en esta hora, usted le levante en el nombre de Jesús. El que a lo mejor ha perdido las fuerzas porque no ha buscado lo suficiente en usted, Señor, renuévalo, Padre, en el nombre de Jesús. Renueva su mente y que toda palabra, Señor, que va a ser puesta en esta tarde, llegue a lo profundo del alma, del espíritu y el corazón, Amén. Señor, para que la persona le sea abierto el entendimiento y el Espíritu Santo, que hablará la verdad, le pondrá la edificación, como bien decía el pastor, mi esposo. Señor, hoy más que nunca nos damos cuenta, como bien dijo él, todos seremos probados de la edificación que pusimos en nuestra vida. Señor, porque fue tu palabra. Señor, tú siempre detestaste aquello que siempre quisieron poner algo diferente en tu palabra, que se veía como bonito, que se veía simpático, como que, oh, qué tremenda revelación nueva tuvo este pastor o esta pastora. Pero usted siempre fue celoso de su palabra y usted detesta que contaminen su palabra con levadura. Siempre usted habló acerca de la levadura y habló acerca de la contaminación. Su templo es santo. Amén. Y usted expuso las reglas de todas las cosas y nosotros no podemos cambiarlas porque usted así lo estableció y nosotros solo debemos obedecerla. Nosotros no debemos inventar nada, no debemos hacer nada nuevo, solo declarar tu palabra, Señor, tal cual como tú la escribiste y la sellaste, Señor. Amén, Señor. Y a través de los apóstoles tú hablaste y tú tuviste la inspiración que diste a través del Espíritu Santo, Señor, a todos los grandes hombres de Dios que hicieron lo que usted les mandó hacer. Sí, Señor, así seamos nosotros también instrumentos para entregar esta palabra, sin aditivo, sin condimento, sino, como bien me mostraste en ese sueño, solo con sal. Y yo hoy día lo comprendo muy bien porque la sal es la que hace guardar y prevalecer tu palabra intacta, porque la sal es lo que mantiene todavía la palabra tal cual como usted la escribió, Señor. Amén. El mundo ha intentado, Satanás lo ha intentado, de cambiarlo de muchas maneras, cambiar los versículos, sacar versículos, agregar otros, colocar cosas distintas, cambiar los pensamientos con filosofías de hombre, con pensamientos de hombre, psicología, tantas cosas que el diablo hasta ha quemado tu Biblia, Señor, en otros países, pero tu palabra ha permanecido. Por más que él ha intentado de hacer tantas cosas, usted nos ha mantenido como la sal, prevaleciendo su palabra, intacta, Señor, tal cual como usted la estableció en esta tierra. Amén. Le damos gracias, Señor, guíenos en todo, amado Espíritu Santo, y que mis hermanos estén gozosos de recibir esta palabra en sus corazones y que ellas lo puedan guardar y meditar en ella y sentirse felices que están en el propósito y en la guianza del Espíritu Santo para Amén. Sus vidas, porque el Señor lo único que quiere es que hoy nos preparemos para su venida y que alcancemos a aquellos que todavía no han entendido tu palabra, se han opuesto y otros que a lo mejor se descarriaron, pero el Señor quiere que todos logren llegar a esta oportunidad que nos está dando a todos de hacer las cosas como usted las manda. Amén. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, amén. Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendecimos, Señor, su nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy podemos ver cuán fundamental ha sido que la iglesia esté edificada por la palabra. Hoy día es muy importante, si pastor. no hubiese habido edificación, como bien dijo, el Señor guió,
muchas iglesias hoy día van a ser probadas. Sí. ¿Dónde Están siendo pusieron probadas. sus argumentos, sus fundamentos, Sí. todo lo que ellos hablaron? Todos aquellos que hablaron de la prosperidad, va a venir un tiempo muy tremendo para ellos, porque va a ser un tiempo donde se van a dar cuenta que muchos fueron engañados con falsas prosperidad. Sé que el Señor va a cuidar a su iglesia, pastor. Amén. Estoy segura que el Señor nos dará todo lo que necesitemos, pero el Señor va a bendecir a los que han confiado en Él. Amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Y vamos a ir a la palabra que hemos venido compartiendo. Este es un tercer jueves, si no me equivoco, que el Señor nos ha venido hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos entrado a hablar para poder enseñar, instruir y para también nosotros, para nuestra vida, para profundizar acerca de la enseñanza del Espíritu Santo. Porque si hay algo que hoy día tenemos, hermanos, para meditar es tiempo. Y para poder pensar es el tiempo que Dios ha puesto para que usted y yo podamos comprender la palabra, para que nosotros podamos entender la palabra. Y precisamente lo que nosotros estábamos compartiendo acerca del Espíritu Santo, lo que hemos visto, porque las personas, aún es increíble que a pesar de la enseñanza, a pesar de lo que el Señor nos da por su palabra, aún así hay personas que no entienden y que no pueden vencer. Y es ahí donde el Señor mira la vida de la iglesia para que nosotros nos abracemos a su palabra. La victoria está en que nosotros abracemos la palabra del Señor. Sí, amén. Mientras no abracemos la palabra del Señor y dudemos nuestra cabeza, dice que el que pide, dice, el que necesita sabiduría, dice el libro de Santiago, dice, pida sabiduría y Dios la dará. Pero dice que el que pida, no pida dudando, porque el que duda, dice, no recibirá nada, absolutamente nada. Y es importante que esta palabra que el Señor nos ha llevado para compartir, nosotros pongamos esta palabra en nuestros corazones, porque no es mi palabra, no es la palabra de la pastora, es la palabra del Señor. Y nosotros hemos hablado con versículos que están en la Escritura para poner el contexto bíblico de lo que nosotros estamos enseñando, como siempre ha sido con toda enseñanza. No es algo que a mí me parece, que yo creo, tengo una teoría. No, esto es lo que la palabra de Dios nos ha instruido. Amén. Entonces, compartiendo acerca de lo que estamos hablando del Espíritu Santo, sabemos perfectamente que ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Amén. Ya sabemos, ¿cierto?, también que el Señor ha puesto en nuestra vida la presencia de Dios a través del Espíritu Santo para que Él haga esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Que es imposible que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios si el Espíritu de Dios no estuviese en nosotros. Lo hablamos, ¿cierto?, la semana pasada, para que aquellos, ¿cierto?, que tenemos el Espíritu de Dios podamos, Señor, decir y clamar Abba Padre, que es aquello que nos confirma que seamos hijos del Señor. Así es, amén. Ahora la pregunta siempre, pastora, nosotros como cuando éramos católicos, ¿cierto? Nosotros siempre íbamos al templo. Sí, Íbamos a la iglesia. ¿cierto? Claro. Y a la catedral, a la tenía el nombre. Y bueno, yo ahí por mi ignorancia, pero por amor al Señor, yo alcancé, creo, siendo joven, no ahora, jovencito, alcancé hasta 3 veces, me acuerdo, a los Vázquez, porque pensaba que eso era algo que agradaba a Dios. Yo iba a ese lugar para encontrar a Dios, porque decía, ¿dónde vamos a encontrar a Dios en este tiempo? Y uno, al lugar que uno lo asociaba era precisamente el lugar físico. Y la palabra de Dios nos dice que eso cambió completamente, que ya no es un lugar físico. Mire, yo creo que vamos a partir en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y 47. Vamos a ir directamente al versículo 47. Ese Hechos que vamos a leer comienza, dice, con la defensa del jovencito de Esteban. Él iba a morir ya, y él comienza a hacer una defensa y el Espíritu Santo lo guía. Y él habla inspirado completamente por el Espíritu Santo. Mire, amén. Hechos 7:47. Hechos 7:47.
si hay alguien que tiene autoridad para hablar del templo de Dios, es el pueblo de Israel, porque ellos prepararon, dice en el versículo, o sea, en el capítulo 7 inicia con defensa y muerte de Esteban, 7:47. Porque el pueblo de Israel, ellos prepararon el tabernáculo, que es el primer lugar físico donde habitó la presencia de Dios con el pueblo de Israel, con Moisés. Entonces dice aquí, dice así: mas Salomón, dice, le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, aquí vemos por la palabra del Señor que Él está diciendo, dice que Él no habita en templos hechos de mano. Así es, amén. Y la palabra del Señor a nosotros nos enseña en 1 Corintios 3:16. Vaya por favor conmigo ahí. Parte, ¿cierto?, con una pregunta. Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis, dice, que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Y juntamente, en el mismo 1 Corintios, veamos Corintios 6:19, que está la vueltecita. Pastora, ¿lo quiere leer? Sí, amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. O sea, nosotros estamos viendo el fundamento bíblico para poder afirmar lo que Dios está diciendo. Y Él nos está diciendo primeramente que nosotros, en nuestro ser, nuestro cuerpo, usted y yo, los que hemos sido comprados a precio de sangre, Dios viene a tomar nuestro cuerpo como su templo. Nosotros vimos, ¿cierto?, en Romanos la semana pasada, Sí. Romanos capítulo 8, cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nosotros sabemos que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Y hay una relación de espíritu a espíritu, el espíritu de Dios con el espíritu nuestro. Y también hablábamos que ese espíritu que es nuestro es el que se recibía por el soplo de vida, ¿cierto? Sí. Que recibimos. Entonces, ¿qué es lo que a veces es más difícil que las personas puedan comprender? Es que si esto es literal o esto no es así. Porque las personas dicen, pastor, pero ¿cómo yo voy a ser templo del Espíritu Santo? Y eso es lo que, si no hay entendimiento y revelación, porque para que haya entendimiento y revelación acerca de esto, usted tiene que tener fe. Así es. Para creer a la palabra, porque lo que nosotros estamos hablando es la palabra del Señor. Cuando dice, ¿cierto? Ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, está diciendo que nosotros, el Espíritu Santo habita, y nuevamente lo dice, soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es más, da una tremenda advertencia, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es, amén. O sea, esto es algo extraordinario. Esto es algo que jamás el enemigo pudo haber pensado. Era impensable. Impensable de que el enemigo, yo creo que nunca comprendió lo que sucedería cuando Jesús murió en la cruz. Si imagínense que aún los apóstoles que estaban con el Señor no comprendían todas las cosas, y lo que Dios les dice, que aún le dice en el Evangelio según San Juan, en capítulo 16, dice,
aún tengo que deciros otras cosas, pero no soy capaz, le dice el Señor, de sobrellevarlas, o sea, de entenderlas. El enemigo no comprendió lo que Dios estaba haciendo, porque Dios iba a hacer ahora que la presencia del Dios vivo, la presencia de Dios mismo, lo que estuvo en el tabernáculo de Dios, en el desierto, lo que fue el templo de Salomón, ¿hasta cuándo estuvo la presencia de Dios en el templo de Salomón? Hasta cuando Israel se apartó de Dios y comenzó a hacer cosas que le fueron abominables. Sí. Jamás pensaría el enemigo que nosotros, cada uno de nosotros, simples y mortales personas, que nuestra vida, si el que llega a vivir 80 años, dice la palabra, ese ya es fuerte ya. Claro. El que vivió con 80 años, hoy día hay personas que viven hasta los 100 años, siguen 20 años más. Y dice que jamás el enemigo debe pensar que nosotros ahora íbamos a hacer algo tan extraordinario. Por eso el evangelio son buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas. Hay una buena nueva para ti. Porque Dios no miente, Dios no engaña. Dios nos ama verdaderamente. Y todo, hermanos, todo es parte de un plan perfecto de Dios. Dios es perfecto en todos sus planes. Cuando Jesús le dice, os conviene que yo me vaya, para que venga, dice, el que les va a consolar, el que estará con y en ustedes, dijo, porque yo estoy con, así como yo estoy al lado de mi esposa, él va a estar dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y esa es la victoria de la cruz, es la victoria del evangelio, es la victoria de la iglesia. Porque la palabra de Dios dice que nadie puede llamar Señor al Señor si el Espíritu de Dios no mora en él. Así es, amén. Y lo contrario, dice que nadie que tenga el Espíritu de Dios puede llamarle a él anatema, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo está en ti y en mí. Así es, amén. Pero el problema ¿cuál es? Es que la iglesia lo ignora. La iglesia no comprende. Ahora, vamos a ver por la palabra qué significa. Yo solo quiero agregar algo, pastor, bien cortito, a lo que decía, o ignoráis, ¿cierto? ¿Sí? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro porque habéis sido comprado por precio. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, como fuimos comprados inmediatamente por precio de sangre, nosotros pasamos a ser un templo para el Señor en nuestras vidas. Qué hermosa promesa de Dios para nuestra vida, y dice que nuestros cuerpos deben glorificar al Señor, y también dice que vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermosa palabra del Señor. Amén. Precisamente vamos a entrar en profundidad, vamos a averiguar qué es lo que es el templo de Dios. Quiero que vayamos a Marcos 11, del 15 al 19. Amén. La purificación del templo. Amén. Marcos 11, del 15 al 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba mirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Voy a leer un parrafito que tengo escrito acá. Sí, dice, en este pasaje de la palabra vemos una situación que llama mucho la atención. En toda película que se ha visto, ciertas películas cristianas, hemos visto, cierto, la imagen del Señor que está airado, cierto, corriendo, y de forma, Señor, brusca, Él da vuelta a las mesas de los puestos, impidiendo que siguieran, cierto, comercializando y haciendo transacciones.
y él manifiesta su enojo y su desagrado, ¿cierto?, con los comerciantes que allí se encontraban. Y eso es como tal vez una de las cosas que uno más se sorprende de la reacción que tuvo el que tiene Señor. el Señor. Claro. Ahí la pregunta... De enojo, de molestia. ¿Por qué, pastora, piensa usted que estaba tan enojado el Señor? Porque habían convertido el templo, la casa de oración de su padre, en una cueva de ladrones donde vendían, como un ejemplo, lo que sucede hoy día supuestamente en Lo Vázquez, que sabemos que ahí no está el Señor, para que quede claro, ahí no está el Señor. Pero ¿cómo sucede el día 8 de diciembre? ¿Cómo se llena de un comercio tremendo? Entonces ellos también tenían esta forma, los mismos sacerdotes tenían ganancias acerca de lo que vendían en ese lugar, sí, por eso estaban tan enojados, porque también se les iba a quebrar su negocio en el cual ellos también tenían su parte. Así Amén. que, bueno, y el Señor lo que quería en ese momento, que esa casa de oración, el cual el Señor, acuérdense que todavía Él no había muerto en la cruz, para decir que éramos templos cada uno, sino que había un lugar visible en el cual el Señor habitaba en ese lugar, pero ya ese lugar ya no estaba el Señor, sino que su presencia iba y venía, pero no es que estuviera ya ahí, porque el pueblo ya se había alejado mucho del Señor, para que el Señor habitara la gloria de Dios. Acuérdense que habla la palabra que se fue, la gloria del Señor. Amén. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender, de que Dios, ¿cierto?, le había hablado al pueblo de Israel. Claro que sí, a través de su profeta. Uno tiene que comprender esto. Cuando Dios habla por su palabra, nosotros no podemos decir que somos ignorantes. Exacto. Y el pueblo de Israel, primero, el pueblo de Israel sabían ellos lo que significaba el templo. Porque vemos, ¿cierto?, el tabernáculo, donde estaba, ¿cierto?, el lugar santo, donde ministraba, ¿cierto?, el sumo sacerdote. Un día vamos a tener que hablar un día de esto, para instruir acerca de esto, como lo hemos hecho, pero en esto que estamos llevándonos, y estaba detrás de una cortina, ¿cierto?, del lugar santísimo, y ahí se entraba una sola vez al año. Porque este templo, no estamos hablando de un templo católico. No, estamos hablando del templo del Señor. Del Señor, sí, del pueblo de Israel. Sí, amén. Estamos hablando de un lugar donde el pueblo de Israel sabía que en ese lugar claro. Era, como dice el Señor, era un lugar donde se ofrecían oraciones y se ministraba a la presencia del Señor, porque la pastora lo acaba de decir, Jesús no había ido aún a la cruz. Aún se ofrecían ciertos los sacrificios que Dios había mandado para la remisión y para el perdón de los pecados. Jesús, cuando está en la Santa Cena, usted tiene que ir juntando y la doctrina tiene que empezar ahí a revelarse. Cuando Jesús está en la Santa Cena y dice, habla del pan y del vino, y habla del vino, ¿cierto?, acerca de la sangre del nuevo pacto. Porque hasta antes de ese momento de la cruz, hasta esa última cena, el antiguo pacto estaba vigente. Y el antiguo pacto, por supuesto, que separaba a Dios de los hombres. Exacto. Porque no se podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y cierto, y una de las cosas extraordinarias que sucede en el momento de la crucifixión, nosotros lo hablamos cuando hablamos de esta parte de la palabra fundamental en la fe y en la doctrina, que cuando Jesús entregó, ¿cierto?, su vida y el Señor expira allí, dice que ese velo que se encontraba dentro del templo, que fue construido por Herodes, que se demoraron 46 años en construir ese templo, ese velo, que era un velo inmenso, cubría una gran pared, ese velo se rasga solo. Dios lo rasga de arriba abajo y lo rompe completamente. En el momento que el Señor muere, dice, y está en los evangelios, y el velo del templo es rasgado, porque ese velo representaba la separación entre Dios y la humanidad, entre Dios y los hombres. O sea, había una separación. Amén. Y esa separación fue quitada por Jesús en la cruz. Sí, amén. Pero aquí estamos viendo el momento, ¿cierto?, en que el Señor está allí entrando al templo, y Jesús no había ido aún a la cruz, y estaba todavía el antiguo pacto, y estaba, ¿cierto?, ese lugar santo. Y ellos sabían, el pueblo de Israel sabía, pero ¿sabes por qué? Ellos empiezan a hacer esto, y empiezan a decir así: mira, ¿sabes qué?
ellos podían ofrecer una ofrenda que era muy humilde, que eran los palominos, que fue la ofrenda de María. Son, O sea, ¿por qué si María era santa tenía que ofrecer una claro, ofrenda para presentar cuando presentaron a Jesús delante del templo? Porque era humilde. no, y era un cumplimiento de la ley, del claro. antiguo pacto. Y eso también era para qué? Era para que ella se purificara. Claro. Amén. Por causa del parto. Sí, así es. O sea que la Virgen María fue virgen obviamente hasta el momento que concibió. Claro. Pero ella... Al dar a luz ya dejó. Y ella siempre dicen, ¿cierto? Lo que se nos enseñaba, que no había pecado en ella. No, eso no es así. Porque ella, al igual que nosotros, necesitó de un Salvador. Así es. Ella necesitó de un Salvador y el mayor ejemplo que siendo judía, ella fue, porque ella no fue católica, nunca fue católica. Nunca fue a Italia tampoco. No, eso que fue ni Italia, a Roma, ni a ningún lado. Eso es completamente errado. Y ella fue y llevó los palominos para purificarse. Entonces, ¿qué es lo que hacían en el templo? Decían, mire, ¿sabe qué? Pero mire, los palominos que usted me trae no sirven. ¿Qué marca son? No, estos no son los originales. Usted tiene que comprar los palominos que se venden en el templo. Porque ya fueron pasados por el sello de calidad. Claro, ahí el Sanedrín los midió, los pesó y le puso el sello. Claro. Entonces, y las personas llegaban con su ofrenda y dicen, no, usted tiene que comprar en el templo. Entonces ya el cabrito en el templo, el corderito en el templo. Y por supuesto sabíamos lo que eso significaba. Porque ellos hacían una usura, hacían un negocio. ¿Y sabe por qué pasó esto, pastora? Porque ¿cómo poder llegar siendo el templo de Dios, llegar a un extremo así? Ellos perdieron el temor. Mira, cuando una persona, ahora hablemos de la iglesia, cuando una persona, un hijo de Dios, pierde el temor a Dios, todo va a ir cuesta abajo. El pueblo de Israel se transformó en un cuerpo, en un pensamiento fariseo religioso. Ellos eran religiosos a decir, con muchas basta. Cosas, sí. Y la religión, siempre lo hemos dicho, Dios no vino a establecer una nueva religión. Para nada, mis hermanos. Ellos eran tan hipócritas que ellos decían, no, en el día de reposo no hay que hacer absolutamente nada. Entonces el Señor les decía, cuando Él sanaba el día de reposo y ellos le juzgaban por eso, le decían, pero si acaso alguno de vuestros animalitos no se cae en un hoyo o no queda atrapado, ustedes no van y le van a sacar por causa de que el animalito costaba dinero. Claro. Y no le importa que sea el día de reposo, porque eran hipócritas, porque la religión no sirve para nada. La religión es completa y totalmente imposibilitada de transformar la vida de las personas. Yo creo que es uno de los peores engaños. Entonces el Señor dice, dice, cierto, por su palabra, el celo de Dios, dice, me consume por causa de la falta de temor. Ellos perdieron el temor a Dios. Por eso el Señor les habla tan duramente, dice, no está escrito, mi casa será ya llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y los escribas y los fariseos que estaban ahí estaban indignados. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba echando a perder el negocio. Pero ellos estaban preocupados. Por eso usted se cuenta de la diferencia entre ser un hijo de Dios, un discípulo del Señor, ni siquiera cristiano, porque hoy día cualquiera es cristiano, un discípulo que marca completamente la diferencia. Amén. Para vivir conforme a la Escritura, vivir conforme a la palabra. Dios viene por una iglesia que vive su palabra. Dios viene por una iglesia que el sello del Espíritu Santo está sobre sus cabezas. Dios viene por una iglesia que cada persona somos templo del Espíritu Santo. Así es, amén. Entonces, bien, vamos a entrar en detalle. Vamos a ir leyendo, porque el Señor dijo, ¿cierto?, que significa, dijo el Señor, esto tiene que ser casa de oración, y ahora está transformada en cueva de ladrones. Ahora, disculpa, pastor, ¿cómo se puede transformar el templo de nosotros en una, por decirlo de una forma, como cueva de ladrón, como dice el Señor en nuestra vida? Se me está adelantando, pastor. Pero dígalo nomás. No, dígalo, pastor. No, porque mejor continuemos, porque me adelanté mucho. Bueno, ¿qué es lo que es casa de oración, pastor? Aquí tenemos un pequeño pauta. ¿Qué es lo que es casa de oración? Amén. Dice, lugar donde se alaba a Dios. Qué hermoso. Usted vaya pensando que si nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo,
O sea, ¿qué es lo que tiene que haber en su corazón? Alabanza. Porque se alaba a Dios. No cantándole al mundo. Porque si en la iglesia usted alaba y ¿Qué es en lo la que, casa no sé, pues pastora, qué es alabar a está Dios? bailando la Macarena como... ¿Qué es lo que es alabar a Dios, pastora? Alabar es no solamente cantar, es una inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida, donde usted en esa alabanza está declarando su palabra, la palabra de Él en esa adoración, porque alabanza significa adoración. Entonces, cuando usted está adorando al Señor, usted está poniendo sus atributos, usted está exaltándolo, usted está rindiendo su vida en una alabanza y adoración, pero en una entrega en el espíritu, mente, cuerpo y todo nuestro ser. Como el Señor siempre habla, que Él busca adoradores en espíritu, tiene que ser todo, todo, todo. ¿Y qué me refiero? No significa, porque estamos aquí en este mundo, ¿cierto? Usted vive aquí en esta tierra y hay contaminación, pero la diferencia está que usted la permita dentro de su vida. Si usted está, ya sea en internet viendo cosas incorrectas, teniendo amistades incorrectas, donde se mete al Facebook, bueno, y hay otras aplicaciones. Yo ahora estoy obsoleta porque yo no tengo nada de eso. Entonces, y se meten a tener ciertas amistades incorrectas, entonces usted está contaminando su templo. La misma música, usted tenga mucho cuidado con las músicas de estos nuevos grupos musicales que lo único que hacen, mire, las letras pueden ser muy lindas, pero no tienen al Espíritu Santo y la inspiración de ella porque su doctrina ya está mala. Y cuando su doctrina está mala, todo está contaminado. Y Dios Amén. no acepta, mi hermano. Pueden tocar como los dioses, pero Dios no acepta nada de eso, porque Dios solo acepta lo que proviene de Él. Mire, cuando a veces cantamos, cuán grande es Él. Es un himno, hermanos, pero antiguísimo, pero es un himno potente, un himno inspirado por el Espíritu Santo en aquella persona. Eso es lo que la pastora acaba de decir, es clave. Cuando la palabra dice que es el lugar donde se alaba a Dios, ¿por qué nosotros antes no podíamos alabar a Dios? Porque no estaba en nosotros, no estaba el Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Quién es el que alaba a Dios en nosotros? Si somos templo del Espíritu Santo, ¿quién es el que alaba a Dios? El Espíritu Santo. Que nos Porque la lleva. palabra de Dios Sí, dice, lo en Juan inspira. dice 16, dice, Él me glorificará Ficará. porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿cuál es la manifestación correcta en el templo de un hijo, de una hija de Dios? Que el Espíritu Santo va a buscar el glorificar a Dios. Amén. Y a Jesús. Sí, amén. Porque el Espíritu Santo pone en nosotros el que nosotros alabemos a Dios y le podemos alabar cantando y no cantando. Así porque es. la palabra de Dios cuando dice si yo alabo a Dios, no solamente tiene que ver con lo musical, no solamente Exacto. con la adoración, no solamente con la alabanza, sino que dice la palabra de Dios que todo lo que yo haga sea Alabe a Jehová. alabe a Jehová. O sea, todo lo que yo haga en mi trabajo, en mi casa, Claro. como papá, como esposo, como hijo, Amén. en todo. O sea, aquí los religiosos sonaron. Claro. Porque aquí al religioso no le va a decir a Dios, oye, Señor, después nos arreglamos. No, Claro. Señor. Sino que aquí hay algo que el Espíritu Santo hace en nosotros para que nosotros le alabemos y para que nosotros le adoremos a Él. Que eso es alabar a Dios. La alabanza viene de adentro nuestro, Amén. pero viene del Espíritu Santo. Una entrega completa. Ahí el Espíritu Santo pone en nosotros el que nosotros alabemos a Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, lo leímos la semana pasada, porque nosotros no estaba eso, no estaba en el que nosotros alabáramos a Dios. Y si usted es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, y ahí la pastora dice, bueno, no, yo en la iglesia me conozco las canciones del Señor, pero en la casa canto las otras canciones, las que tiene el mundo. Entonces, ahí hay un problema. Porque ese ya no es problema del Espíritu Santo, eso es lo que yo estoy decidiendo como voluntad. Amén. Dios dice, ¿cierto? En el templo de Dios, ¿para qué era el templo? Un lugar donde se alababa a Dios. Amén. Y un lugar de... Pastor, y hay un versículo que yo la otra vez lo leí en la iglesia, dice que Jesús y sus discípulos alababan a Dios. O sea, qué increíble, porque y dice, alababan a Dios con himnos. Amén. Entonces Amén. ya se cantaban himnos en aquel tiempo. Ahí lo pedí que lo puedan buscar. Amén. Entonces, lo otro dice que es un lugar, dice, donde está en el templo. En el templo, ¿cuál fue el enojo del Señor? Que ese lugar debía estar consagrado. Amén.
¿Qué es lo que significa que esté consagrado? Apartado. Es un lugar que tenía un propósito específico para cumplir con lo que Dios había establecido sobre el templo, porque Dios cuando le da la instrucción a Salomón para que construya el templo, le da la instrucción a Moisés para que construya el templo, había instrucción específica porque eso era un lugar que estaba apartado para Dios, estaba consagrado. Entonces la vida del cristiano, ¿qué Dios espera? Que el cristiano en su templo también se consagre para Dios. Sí, y eso amén. tiene que ver con lo que la pastora se estaba ahí adelantando un poquito. De empezar también a ver qué cosas son las que a mí me llevan a consagrarme para Dios y qué cosas son las que me arrancan y me mueven de no poder consagrarme al Señor. Porque también el hecho de que yo sea templo no es una receta, no es una declaración, Claro. no es un certificado, decir, ay, soy templo del Espíritu Santo. Pero después, como le decía el Señor a los fariseos, soy peor, dice, que sinagoga del diablo, porque ellos decían una cosa, enseñaban una cosa y hacían otra cosa completamente contraria. Por eso el Señor le habla a los fariseos y le dice a la multitud, le dice acerca a los fariseos, haced todo lo que ellos os enseñan y no hagan lo que ellos hacen. Así es, amén. Porque ellos eran hipócritas. Porque la consagración de Dios tiene que ver con comprender de que si yo fui comprado a precio de sangre, claro, significa que usted y yo tenemos un dueño. Sí, amén. Y mi voluntad, yo dije, Señor, usted es el Señor de mi vida, usted haga su voluntad sobre mi vida. Ahora, otro punto. En el templo, ¿qué es lo que iba a hacer allí? Se iba a escuchar la voz de Dios. Amén, sí, Señor. O sea, si el templo estaba consagrado, era porque el templo habitaba la presencia de Dios. Y si habitaba la presencia de Dios, significa que en ese lugar yo podía escuchar la instrucción de Dios. Amén. La palabra de Dios, la edificación de Dios, porque el templo se usaba también para que la palabra de Dios fuese instruida. Y si nosotros miramos, ¿cierto?, lo que es la instrucción divina, ¿qué es lo que espera Dios que nosotros tengamos como instrucción en nuestras vidas? Hacer templo del Espíritu Santo, que lo llenemos ¿con qué? ¿Con qué piensa usted, pastora? ¿Con qué deberíamos llenar nosotros la instrucción? Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra del Señor. Y si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted lee? No, es que no me queda tiempo. Ahora hay harto tiempo. Sí. No, es que lo último que yo voy a hacer es que no, es que etcétera. O sea, si usted obedece a Dios y si usted entienda que como el hecho que nosotros tengamos un templo espiritual, de parte de Dios hay una demanda de obligaciones y deberes para nosotros. Hay deberes espirituales, pastora. Así es. O sea, el deber espiritual para nosotros es precisamente que mi templo debe estar limpio delante del Señor. Lo que el Señor hizo en forma tan fuerte, el Señor comenzó a limpiar inmediatamente el templo y a arrancar. O sea, mira, yo quiero que tú pienses en esto. El Señor podría haberse acercado, ¿cierto?, con los discípulos, así caminando y mirando así, mira, aquí venden palomas. Aquí están los cambistas. Aquí ellos cambian, si yo traigo un talento de plata, ellos me dan el vuelto. Está bueno. Aquí hay una máquina de bebida. Y sigue mirando el Señor así, y se acerca y le dice, y Jesús se pone a predicar a él. Le empieza a decir, oye, pero ¿no has pensado que esta casa debiera ser casa de oración? ¿Y por qué están todas estas cosas aquí? A ver, quiero hablar con alguien. ¿Quién te cargó el piso? Claro, Tráigame el jefe del mall. Claro. La reacción de Jesús no fue así. No. ¿Sabe por qué no fue así, pastora? Porque Jesús, Dios y el Espíritu Santo son celosos de la santidad de Dios. Y la reacción de Jesús fue completa. Y usted tiene que entender esto. Fue completa y intolerante. Jesús aquí no hubo transacción. Aquí no hubo así como, mire, sabes que negociemos, vamos a predicar para que las personas comprendan y voluntariamente empiecen a sacar sus puestos. No. Aquí Dios resistió inmediatamente a esto y fue algo rápido. O sea, ¿qué significa esto? Lo confrontó rápidamente. Fue rápido, Sí. fue inmediato. O sea, ¿qué significa esto? Que el Señor no en nuestro templo, Él no está esperando que tú te demores 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Sabes lo que Dios demanda? Santidad inmediata. Amén.
porque somos templo del Espíritu Santo. Dice, ahí en el templo también, ¿qué es lo que hay? Hay convertimiento. Sí, así es. Hay convertimiento, ¿cierto? ¿Cuánta gente, todos hemos llegado a un templo y ahí nos hemos convertido porque hemos escuchado la palabra del Señor? En el templo de Dios también había una luz, que una luz, ¿cierto?, que nunca debía apagarse. ¿Qué es esa luz? La luz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Alumbra en contra de las tinieblas. Pero allí ya no había luz, no había nada, porque estaba transformado en cueva de ladrones. Y por supuesto que también allí había un lugar de alimento espiritual. Sí, amén. Un lugar, ¿cierto?, de preparación del pueblo de Dios. Sí, amén. Entonces, hay un requisito, hay una responsabilidad, porque el hecho de decir, usted puede decir, yo soy templo del Espíritu Santo, pero Dios te va a decir, como leímos en el versículo, que el que no guarda el templo de Dios, Dios le destruirá. ¿Qué significa no guardar el Espíritu Santo? Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, una persona empezó a introducir en la iglesia donde nosotros estábamos, dieta, ¿de acuerdo? Sí. No, te comas sano, coma hierro, somos templo del Espíritu Santo, y la agarraba por ahí, y toda la iglesia comprándole los productos ahí a la persona, que no voy a decir su nombre, pero no. Y todos estaban, no, que somos templo del Espíritu Santo. Claro. ¿Y se acuerdan lo que se terminó haciendo para guardar el templo? Terminaron haciendo dentro de la iglesia ejercicio y deporte. Sí. No, porque como somos templo, yo no estoy diciendo que no haya que... No, usted tiene que hacer ejercicio, pero vaya y hágalo en su casa, pero no en Pero el sabe que templo. esto fue tan tergiversado, tan manipulado, que dentro de la misma iglesia se hacía aeróbic. Sí. Pues claro, porque... y al principio con música mundana. ¿Por qué? Porque hay que guardar el templo. Y la persona dijo, no, que usted tiene que estar ahí con su templo, así con su figura, bien, claro. O sea, guarde su templo. No estoy diciendo que usted no guarde su salud. No. El Señor no está pidiendo una catedral, le está pidiendo un templo en nuestra vida, pero esto era en la cual debemos cuidar. O sea, era espiritual, sí. Y allí, en vez de ser lo espiritual, se fueron al otro extremo. Amén. Mire, voy a leer lo que significa cueva de ladrones. En la cueva de ladrones están todos los buenos, ¿cierto? Esta es la pizarra. En la cueva de ladrones, ¿qué dice? Lugar donde se refugian los malhechores después de cometer sus delitos. O sea, lo que Dios les dijo fue... Fuertes palabras, sí. Ven, o sea, que a veces uno le juzgan cuando uno dice las cosas claras, pero el Señor no tenía ni un problema para decir dijo las cosas. Número 2, significa, dice, lugar donde se regocijan los perversos de sus obras malvadas. Lugar donde se regocijan los perversos de sus obras malvadas. O sea, aquellas personas que hacen el mal. Son cueva de ladrones. Aquellas personas que delinquen y dicen, oye, mira, esta persona la asaltamos, sí, y la tal persona y quiso arrancar, y no, y le hice un puntapié, le pegué, y mira, y estaba escondiendo el teléfono y se lo quité igual. ¿Acaso no son así? Que ellos se regocijan de la maldad que hacen. Así es. Eso fue lo que el Señor les dijo, que eran cueva de ladrones, y las palabras del Señor fueron súper duras. ¿Qué es lo que se hace otra más en una cueva de ladrones? Se planea la maldad. Sí. En una cueva de ladrones ellos después de dar un golpe, ¿qué están pensando? Lo malo que van a seguir haciendo. ¿Sabes, pastor? Lo que más me impresiona es lo que el Señor te ha guiado en esto, porque en la mañana estaban hablando de la delincuencia y ¿sabes lo que hablaron? Lo mismo que está diciendo el pastor. Ellos se organizan, son una empresa de ¿cómo se llama?, de delito, donde ellos se planifican y ellos van viendo cómo mejorar su maldad. Y aunque usted les dé trabajo, a ellos no les interesa el trabajo porque ellos quieren estar justamente robando para obtener las cosas más fáciles. Pero es como lo que dice ahí, es una planificación en lugar de cueva de ladrones. Viene a ser una institución de maldad. Es un antro de vicio, es una sede de crimen, de injusticia y de maldad. La pregunta es, ¿morará el Espíritu Santo en un templo así? Por eso usted tiene que entender, mira, yo escuchaba algo y lo compartía con la pastora hoy día. Para Dios el mundo está dividido solamente en dos mitades. Solamente en dos mitades. La iglesia de Dios y todos aquellos que están en contra de Él. Es duro. Es duro. Pero es así. De personas que no quieren saber nada con Dios. Ahora, el peor engaño dentro de la iglesia es que yo, queriendo seguir a Dios, no comprenda lo que espiritualmente significa de que yo no puedo participar
de lo que el mundo hace. De las obras. Yo no puedo participar. No puedo participar. Mira, hace un tiempo atrás, en algún momento, a todos, en algún momento nos han venido a ofrecer algo que no sabemos de dónde viene. Claro. Y usted no lo puede recibir. No lo puede recibir, a menos que usted vea una boleta, vea algo que le certifique que eso es correcto. Una persona que es correcta y le está vendiendo algo que compró y... Yo hoy día ya... Lo mismo que aconteció con el estallido social, ¿cierto? Tantos robos que hicieron que nosotros nos impresionaba con el pastor, pasábamos por la calle, viera usted los jabones, los champús, los desodorantes. Yo no sabía de dónde había salido y los precios que cobraban. Yo le decía a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Nosotros hace muchos años, que yo le dije, no se puede comprar nunca más nada más en la calle. Porque sabemos que eso proviene de un mal lugar. Exacto. Es incorrecto. ¿Cierto? La cueva de ladrones también significa una reunión de intenciones perversas, diabólicas, para dar paso a sus planes. Y obviamente que en una cueva de ladrones no es alabado Dios. No. Es alabado Satanás. Exactamente. Ahora, la pregunta es, o sea, Jesús, si usted se da cuenta, la posición de Jesús fue muy drástica. La posición de Jesús fue muy drástica. Mire, dice, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente al pecado? Primero, él fue activo, fue resuelto, entró inmediatamente produciendo un cambio en aquel lugar. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo no es pasivo, así de que le diga, que venga el Espíritu Santo y le diga el Espíritu Santo, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, tú tienes esto en tu vida y es bueno que anda pensando. No, el Espíritu Santo es Dios. Jesús, como hablamos, es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios y el espíritu de ellos es exactamente igual. ¿Y qué es lo que es la actitud de Jesús frente al pecado? Junto a lo que contaminaba. Él tuvo una reacción, hermano, activa. Una reacción activa. O sea, tú y yo, ¿qué tenemos que entender? Mira, si es que estás anotando, lo primero que tú tienes que entender que Jesús dice, fue una actitud, fue esto activo. Él entró, dice, entrando Jesús en el templo, como yo le decía, entrando Jesús en el templo, no se puso a mirar, sino que número uno, lo hizo de inmediato. Cuando la palabra de Dios te habla acerca de lo que Dios dice, y la palabra te guía para tú, por la palabra, seguirte limpiando por su palabra, tú haces de inmediato lo que Dios te está diciendo por la palabra. Sabes que a mí me sorprende que a veces hay personas que buscan que yo los convenza, que les dé más argumentos, que los pueda convencer acerca de lo que está diciendo aquí. Y que le digo casi, por favorcito, que deje de hacer lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la diferencia, si es que verdaderamente, dice la palabra, si es que verdaderamente el Espíritu de Dios está en vosotros. Eso es grave. Eso es grave porque el Espíritu Santo, Él demanda santidad. Amén. Y esto es algo inmediato. Él no les dio un plazo. Él no vino y le dijo, el Señor no le dijo, oigan, ¿saben qué? Miren, les doy una semana para que todo esto cambie. Sino que Él lo hizo de inmediato. O sea, ¿qué significa esto? Que Él vio lo que estaba allí y Él comenzó con esto. ¿Sabes por qué yo te digo esto? Porque sé que hoy muchos de los jóvenes y de los no tan jóvenes tienen amigos, se conectan con redes, participan de grupos, hablan distintas cosas y en medio de lo que hablan, ¿acaso no hablan perversidades? Sí. ¿Acaso cuando hablan cosas de connotación sexual no se contaminan? ¿Acaso cuando la gente del mundo se expresa en forma tan vulgar de sus propias parejas, de sus relaciones íntimas, y lo comparten con medio mundo, y el hecho de que usted y yo, las personas sean, entre comillas, amigos de esas personas, y comienzan a hablar de eso, y comienzan a escuchar, o participan de aquellos comentarios, y usted los lee, y está ahí, ¿acaso eso, yo te digo una cosa, acaso no ofende al Espíritu Santo? Cuando la palabra del Señor nos habla claramente, mira, el Señor fue, número 3, fue resuelto, o sea, Él no dudó ni lo pensó, sino que resolvió inmediatamente. ¿Tú resuelves inmediatamente a la luz de la palabra? Cuando nosotros hablamos acerca de lo que significa el templo del Espíritu Santo, mira, hay hermanos que yo todavía les tengo que preguntar, hermano, ¿está leyendo la palabra?
Sí, pastor, un poco. ¿Y cuándo fue la última vez que la leyó? Y cuando dicen, a ver, así como que empiezan a mirar para arriba, así como si le va a llegar un fax o algo. Bueno, un fax es antiguo. Soy antiguo de la creación del fax. Le va a mandar un mensaje por... Claro, no, y empiezan así como a buscar, así, no sé qué estarán buscando, pero no está así. Decir, no, que voy aquí, voy leyendo tal parte. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser, si somos templo del Espíritu Santo, yo tengo que ser Así resuelto. es, amén. Después dice, reconoció de inmediato, 1, 2, 3, 4, reconoció de inmediato lo que no correspondía. O sea, Jesús inmediatamente identificó aquello que no correspondía al templo. Él lo identificó inmediatamente y arrancó aquello. Así es. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque el Espíritu Santo identifica en nuestras vidas lo que inmediatamente no corresponde, porque si somos templo del Espíritu Santo y Dios mora en nosotros, ¿el Espíritu Santo tú crees que va a tener confusión? No. Para saber, pastora, qué es lo que no corresponde en nuestra vida. No, por supuesto que no, pues el Espíritu Santo nunca va a estar confundido. Ahora, esto, pastor, es muy importante porque esto es como, llevémoslo lo más trivial, o es como cuando en su casa, que usted se siente dueño de su casa, viene cualquier persona o hasta un pariente y se pone a escuchar o ver cosas incorrectas en su casa y usted no le dice nada sabiendo que es incorrecto. Esto es lo mismo cuando entra esto dentro de nuestra vida, que sabiendo que está malo, porque el Espíritu Santo nos está advirtiendo, nos está diciendo, esto está mal, y usted no hace caso omiso, dice, no, después lo voy a hacer, esto trae consecuencias también para nuestra vida espiritual. Por eso después vienen los conflictos muy fuertes dentro de nuestra vida, porque usted empieza sin querer a ensuciar el templo que es usted mismo. Usted empieza de a poquito a acceder y después ya no le es tan chocante aceptar incluso ideas del mundo, donde usted dice, no, en realidad no es tan malo, no somos demasiado cuadrados, que a lo mejor estamos siendo muy extremistas, y se da cuenta cómo el diablo comienza a ganar también terreno. Dice el Señor, para volver a hacer lo que hizo en el inicio en ese templo. ¿A quién en el temeremos? Templo, Señor. ¿A Dios o a los hombres? A Dios, pues. Porque lo que la pastora dice es súper claro. O sea, el que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, hermano, va a significar tener que tomar decisiones. Mire, dice la palabra que lo sexto dice, querían matarle a él. El Señor, a pesar, ¿usted cree que el Señor no pensó que podían haber consecuencias de entrar al templo? Claro, pues. ¿Y sabía, él lo sabía. ¿Usted cree que no habían consecuencias? No habían consecuencias. Dice, ¿cierto? Pero él, ¿qué es lo que pasó? Él no transó su posición, a pesar de que habían consecuencias. Dice, ¿por qué? Porque le buscaban, dice, para matarle. Porque la gente se indignó, po. Oye, mira, este es un loco, persíganlo, mátenlo. Claro. Pero usted, ¿eso lo detuvo? No. No lo detuvo. ¿Por qué? ¿Sabe lo que significa eso? Que uno como hijo de Dios no transó su posición. Amén. ¿Sabe que agradó a Dios? Yo pienso lo siguiente, pastora, y voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál sería nuestra posición si hubiera una persecución de los cristianos? Oh, Señor. Si hoy día nosotros estamos en una prueba, porque no nos podemos reunir y Dios está probando la consistencia ahí de la iglesia. De su iglesia, claro. ¿Pero qué pasaría si hubiera una persecución? Ese sería nivel 2. Hoy estamos en nivel 1. Pasar a un nivel 2. Y las personas dijeran, queremos matar a los cristianos así como lo quisieron hacer con el Señor. Y nosotros estaríamos determinados a seguir diciendo son hijos de Dios. En muchos países que hoy están en la misma situación de la fe, están siguiendo a los cristianos. Es algo raro, pero sabemos que forma parte. Bueno, sabemos que en la India ahí los matan. Ahí los matan, así de simple. Los matan a todos, ya sean niños, adultos, los matan a todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Dice, el Señor primeramente dice, no permitía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Porque después que el Señor lo sacó a todos, el Señor se sentó ahí a mirar, ¿no? Él estaba así, y alguien venía a poner un puesto, y el Señor iba y lo... enojado. ¿Qué significa esa actitud? Estaba vigilante. El Espíritu Santo, hermano, quiere que tú limpies tu templo. Tú no puedes tener del mundo y de Dios, del mundo y de Dios, del mundo y de Dios, porque ahí estás mal.
no estás consagrado, no tomas resolución, si eso es decisión. Y el Espíritu Santo, porque las personas se conforman solamente con alabar a Dios, pero aquí o Dios ir lo que... solo un día a la iglesia, ¿Sabes qué? Dios está vigilante. Mira, a veces, de repente, ya, se pone una película y uno no sabe de qué se trata, uno la empieza a ver y dice, no, esta cuestión, sácala inmediatamente porque aquí la micro va para otro lado. Porque el Espíritu Santo está vigilante en nosotros. Amén. Acerca de lo que vemos, acerca de lo que hablamos. Lo que tenemos que entender esto, o sea, en resumen, ¿cierto? Jesús fue radical con el pecado. Sí, amén. O sea, el templo, nosotros, lo que Dios espera es que nosotros seamos radical. Ahora la pregunta, ¿quedó alguno, pastora, de los que contaminaban? No, claro que no. O sea, lo que primero tenemos que entender, que el Señor, Él busca adoradores en espíritu y en verdad, amén. y que nosotros honremos el templo Señor, de Dios. Amén, amén. O sea, el Espíritu, yo te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo, Él no tranza con el pecado. Y yo voy a hablar de esto el domingo, porque el pecado es una decisión. Sí, así es. Es una decisión. Para los hijos de Dios, el pecado es una decisión. No se vive así. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ese versículo es cortito. Y pareciera que con lo que parte hablando, en Hebreos 12 parte hablando, puesto los ojos en Jesús. Dice Pablo, corro, prosigo mi carrera, si me despojo del peso y del pecado que me asedia. Y entre medio dice, Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido, dice, hasta la sangre. Claro. O sea, ¿sabe lo que significa eso? Que nosotros como templo del Señor, yo digo, hasta la sangre, ahí no está hablando del espíritu, ahí está hablando de la vida. De la persona. Que la persona esté dispuesta a dar su vida para no permitir que el pecado venga sobre él. Es fuerte. Porque alguna persona dice, sí, ay, pastores, yo estoy luchando en contra del pecado, pero no puedo. Y la palabra del Señor dice verdaderamente lo que estamos hablando el domingo, hay arrepentimiento o qué está sucediendo. Porque esto va todo de la mano, todo de la mano. ¿Por qué? Porque Dios solamente levantará aquellos templos del Espíritu Santo. Dios no va a levantar aquellas sinagogas que son cuevas de ladrones, aunque estén dentro de la iglesia. Hay personas que van a estar dentro de la iglesia, vamos a estar alabando, adorando, y la persona va a decir, oh, me quedé. Claro. ¿Y por qué la persona capaz que le pregunta, bueno, ¿y por qué me quedé? Y eso le va a decir, mira, tú veías cosas incorrectas. Así es. No me alababas en la pura iglesia, porque en la casa había otra música, había otra alabanza. Y ahí donde te das cuenta, pastor, cuando se está alimentando más la carne que al espíritu, porque si estás en un pecado que no logras vencer, es porque estás alimentando tu carne y te deleita. Y eso es lo que tú no quieres dejar, porque si tú decides en dejar tu pecado, Dios te ayudará y Él te dará la fuerza. Pero no es así de que, ay, en la casa yo cuido el pecadito y en la iglesia, oh, Señor, pucha, ayúdame. No, pues, son decisiones. Es como que si usted tuviera un cáncer terminal, o sea, usted va a decirle al doctor, no me saque el tumor, no importa que estoy sufriendo, pero no me lo saque todavía porque me gusta estar en este estado. No, el pecado es como un verdadero cáncer que te puede matar y llevarte al infierno, mientras que si tú buscas del Señor y te arrepientes verdaderamente de tu pecado, Dios te ayudará y te librará. ¿Acaso no los ha librado el Señor del pecado? Porque nosotros veníamos del pecado, si no éramos santos antes de conocer al Señor, teníamos todos pecados y distintos, no uno, muchos pecados, en el cual nosotros dijimos, Señor, nos decidimos seguirte a ti, y Él nos ha ayudado hasta el día de hoy y nos ha mantenido en esa vida que hemos comprendido y hemos tomado en conciencia de lo que a Dios le agrada. Justamente lo que la pastora habla es lo que nosotros estamos también hablando la palabra el domingo, porque Dios nos da victoria sobre el pecado. O sea, antes no podíamos vencer, antes era imposible que nosotros venciéramos, porque ni siquiera éramos templo de Dios, no éramos templo del Espíritu Santo, éramos templo de Satanás. Nosotros éramos una cueva de ladrones, porque estábamos en nuestra mente, allí en nuestra habitación, en nuestro dormitorio, en la cama, planificando aquello que íbamos a seguir haciendo en pecado. ¿Sí o no? Así era.
¿Por qué? Porque lo que uno tiene que comprender es que somos hoy día, somos hechura especial de Dios. Y sabe, esta palabra que es muy conocida por todos, esta es una palabra, no es una palabra nueva, pastora. No, una Pero palabra que se ¿sabes ha dado a la qué? iglesia muchas Esta veces. palabra, vuelvo a decir, marcará la diferencia entre los que nos vamos con el Señor y los que no se van a ir con el Señor. Y ahí el Señor te vuelve a hablar a través de las vírgenes prudentes, ¿cierto? En Mateo 25. En el fondo, hermanos, cuando habla de las 10 vírgenes, en el fondo son 5 iglesias que van a subir con el Señor, y no me refiero a 5 iglesias nomás, pero 5, porque las 5 prudentes y las 5 insensatas representan la iglesia. Y ahí el Señor está hablando que no basta con que usted tenga un poquito, una iglesia que tiene un poquito, no subirá a la presencia del Señor. O está llenita de la presencia y con la palabra del Señor, es la que subirá. Por eso es importante. Y el Señor nos está dando ese tiempo para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos edificando nuestro templo, cómo lo estamos hermoseando. Porque si le estás llenando de basura y con pecado, recuerda lo que dice la palabra de Dios, que el pago del pecado es la muerte, y la muerte tiene un olor, lo dice la palabra. Como así los hijos de Dios tienen un olor fragante, la muerte tiene un olor putrefacto, en el cual no creo que a Dios le agrade habitar en un templo, ¿cierto? De personas donde hay un olor a muerte. No, hermanos, hermanas, recapacita y vuelve al Señor, y esta es la oportunidad que el Señor nos está dando a todos. ¿Por qué? Mire, la pastora, ¿por qué hace este llamado? Porque nosotros aquí hay que entender algo. El pueblo de Israel estaba consagrado a Dios. El pueblo de Israel conocía a Dios, tuvo experiencias con Dios, es la niña de sus ojos. El pueblo de Israel tuvo todo un proceso y se apartó de Dios. Y en el tiempo de Jesús ya estaban completamente lejos de Dios. Entonces aquí estamos, porque esta palabra es para comprender el proceso de lo que el pueblo de Israel le llevó. Dice, ¿qué es lo que fue lo que el pueblo de Israel perdió? La presencia del Señor perdió. ¿Pero qué fue lo primero que perdió? El temor a Dios. El temor a Dios, claro, de lo que hablabas en un principio, Proverbio 1, 29, 31, sí. Pastora. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Aquí, mire, esto, ¿sabe? Yo le voy a decir una cosa. Usted tiene que entender esto. Cuando Dios habla acerca de perder el temor a Dios, ¿le está hablando al mundo? No. El mundo no está ni ahí. Ellos dicen, yo no estoy ni ahí con Dios. Ellos hacen no su propia ley. A Dios. Para el mundo hoy día ellos dicen, Dios no existe. Así, son súper tajantes. Dios dice, no existe. Cuando Dios habla de perder el temor a Dios, habla a su pueblo. Amén. Israel perdió el temor a Dios. Usted lea Primera y Segunda de Reyes y vea cuántos reyes fueron los que hicieron lo correcto y cuántos hicieron lo incorrecto. Cuántos reyes hicieron lo abominable y hicieron pasar a sus hijos por el fuego, haciendo adoraciones diabólicas. Eso está en Primera y Segunda de Reyes. Es más, pastor, cuando en el tiempo que nació Jesús, todo ese tiempo el Señor cayó. Hubo como un silencio durante más de 400 años. El Señor no levantó profeta, no hizo nada. Imagínense estar en un tiempo tan difícil donde escaseó la palabra de Dios. O sea, ellos conocían, solamente los fariseos conocían todo lo que eran las profecías. Pero aún así el pueblo ya no tenía lo que hoy día nosotros tenemos, la tremenda bendición, hermanos, que tenemos la palabra del Señor. Usted puede comprar Biblia, usted puede leerla por internet, usted la puede escuchar. O sea, facilidad, hermanos, tenemos para todo. Amén. Usted puede ir en camino y escuchar la palabra del Señor. Se puede dar un tiempito de, no sé, unos minutos para leer no un versículo, sino un capítulo de la palabra que va a alimentar tu corazón. Entonces, por eso es importante, pastor, y en aquel tiempo cuando el Señor vino, ya no había ¿cómo decirlo? Las profecías, las advertencias, nada. Porque dice, vuelvo a leer el proverbio, dice, y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel para que el templo llegara a esa condición. Aborrecieron la sabiduría, o sea, aborrecieron el consejo. No quisieron el consejo. Si yo, por ejemplo, yo estoy escuchando esta palabra y a mí me está diciendo que ahora soy templo del Espíritu Santo, yo tengo que tomar el consejo. Amén. De lo que Dios me habla. Y esforzarme en esto. O sea, amén. Dios, ¿qué espera? Que yo me esfuerce. Dice, no escogieron el temor de Jehová. Ellos pensaban que nunca iban a tener que estar delante de Dios para darle cuenta.
no quisieron, dice, ni la sabiduría ni mi consejo. Menospreciaron la reprensión, porque el Espíritu Santo reprende nuestra vida. Él nos reprende. Sí. Y dice, y después sabe cuál es la consecuencia de esto. Comerán del fruto de su camino. O sea, ¿sabe lo que significa? La pregunta es, ¿por qué Dios hace esto del ser templo del Espíritu Santo? Para guardarnos de nuestra maldad. Eso es lo que usted no entiende. Usted piensa que le está haciendo un favor a Dios. Ah, no, pastor, es que esto es muy difícil. ¿Cómo es el templo del Espíritu Santo? Y a mí hay tantas cosas que me gustan. Yo comparto. Y personas, me acuerdo de una persona que me decía, no, es que yo todos los sábados me junto y me gusta hacer una carnecita y un asado. Yo le digo, bueno, ¿y cuándo me invitan? Entonces, no, es que yo me junto con otras personas de otros círculos de amigos. Entonces, ahí ponerle que, tomaneque y garabatequele. Entonces, claro, nunca me va a invitar. No, porque me lo dijo así claramente. No, es que... Entonces me dio a entender así como, no sé si usted estaría dispuesto a compartir con estas personas que son mis amigos, son buenos. Mira, no sé, está bien, me dijo, no son cristianos, me dijo, pero son buenos amigos, me dijo. ¿Y usted estaría dispuesto, pastor, a compartir conmigo? No, dije yo, señor. Ni dibujado, le dije, no, me va a ver por ahí. Señor. Ni dibujado, ¿por qué? Porque ellos menosprecian el consejo y después dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando yo soy templo del Espíritu Santo, cuando Dios ha hecho toda esta obra de amor a través de sacrificar a su Hijo, de morir en la cruz, de enviar al Espíritu Santo, tú no puedes ver el amor de Dios ahí. Tú no puedes ver cómo Dios nos ama para hacer de nosotros personas extraordinarias, para llevarnos a nosotros para ser personas que estamos siendo nosotros llevados a un camino de perfección. Dios no hace esclavo a nadie, Dios no obliga a nadie, pero si nosotros seguimos en nuestros propios consejos, si seguimos nuestro propio camino, desobedecemos la sabiduría y el consejo de Dios, ¿sabe lo que Él está diciendo? Él está diciendo que comeremos, y las personas, comerán, porque yo nunca me quiero separarme de Dios, comerán y se hastiarán, dice, de sus propios consejos y de sus propios caminos. Porque lo que Dios busca en nosotros es que nosotros, al ser templo del Espíritu Santo, ¿sabe lo que vendrá sobre nuestra vida? Vendrá algo excelente de parte de Dios. Amén. No, Dios no te dice que igual puedes morir, igual puedes tener un accidente, como todos nosotros y muchos de nosotros nos ha pasado, pero nuestra vida comenzará a llevar un camino de excelencia. Nosotros comenzaremos a vivir verdaderamente como hijos de Dios. Nosotros comenzaremos a ser transformados por el Espíritu Santo. Y ya nuestros actos no serán de maldad, no serán de pecado, no serán de impunidad, sino que serán de sabiduría por estar bajo el temor de Dios. Y serán cosas extraordinarias, porque yo siempre he dicho esto. Nosotros, si tú te das cuenta, pastora, ¿cuándo empieza Dios a prepararnos para ser reino de los cielos, para ser ciudadanos de los cielos? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. No en los cielos. No, porque los cielos no. O sea, si tú te das cuenta, Dios te está diciendo, mira, es aquí. Yo te invito, dice Dios. Claro, Él es una tremenda invitación. Estando tú en la tierra, a que seas ciudadano de mi reino. Amén. Pero tú tienes que empezar a comportarte y a vivir como hijo de Dios aquí en la tierra. Sí, amén. O sea, hay muchas personas que dicen, ay, Señor, cuando usted me transforme, Señor, de este cuerpo de pecado, y ahí usted me transforme, ahí voy a ser ciudadano de los cielos. Y Dios le va a decir, ¿sabes qué? No calificas. Exactamente. Porque tú decidiste no vivir como templo del Espíritu Santo. Aquí Dios no le habla al mundo, aquí Dios le habla a la iglesia. Y para ir concluyendo, ¿cuál es tu posición frente a lo que no corresponde ahora como templo tú del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuál es tu posición? ¿Eres activo o eres pasivo? ¿Comenzaste o estás esperando para la próxima semana? Próxima semana. El lunes empiezo la dieta. ¿Qué te parece? ¿Estás resuelto o dudas acerca de algunas cosas que no te parecen tan malas? ¿Qué opina el Señor? ¿Le has preguntado al Señor acerca de aquellas cosas que a ti no te parecen tan malas? Que contaminan tu templo y que vienen a ser... ¿Sabes lo que hace? Mira, Satanás sabe lo que busca con los hijos de Dios, pervertir nuestro camino. Pervertirte con amistades incorrectas. Sí. Dice en 1 Corintios 15:33, dice, no el rey, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén, pastor. Yo conversaba hace poco con el discipulado de mis hermanas y yo les decía que esta palabra, hermano, nosotros con el pastor la conversamos a cada momento porque esta palabra está tan evidente en este tiempo, porque de verdad, hermano, que las malas conversaciones o las malas amistades corrompen las buenas costumbres, a lo mejor las cosas valóricas, aquellas cosas que fueron puestas por la palabra de Dios en tu vida, puede corromper tu vida y eso es lo que lo logra, y lo dice Dios.
no lo decimos nosotros, lo dice Dios. ¿Acaso no tendrá un gran peso sobre nuestras vidas? Porque a veces buscamos excusas. No, si yo soy tan maduro, soy tan madura que yo puedo separar las cosas. No, no erréis, porque la palabra de Dios nos está advirtiendo. Él nos está diciendo, como también yo le decía a las hermanas, dice la palabra, que no andarán dos juntos si no piensan igual. El mundo se lo copió al Señor, porque el mundo dijo, dime y te diré quién eres, dice, ¿cierto? Pero se lo copiaron al Señor. El Señor lo escribió antes, Él lo estableció antes. Entonces son consejos que el Señor nos está advirtiendo, porque Él sabe que podemos tropezar si nosotros confiamos en nuestra propia opinión, en nuestra propia razón o en nuestro propio corazón. Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra y a las advertencias que nos pone. Hermano, ¿sabe que yo me sorprendo cuando escucho los testimonios de distintas personas que hablan en televisión, y siempre una persona los llevó a ese nivel? No fueron por sí solos, siempre hubo alguien que los llevó a una perversión o los llevó por un camino incorrecto. No fue una decisión así como, no, yo quiero hacer lo malo. No, no es que se levantaron en la mañana y dijeron, ya, hoy día voy a ser malo. No, fue por las malas amistades. Por eso el Señor nos advierte, y hoy día esta palabra está muy evidente para la vida de aquellos pequeños, de aquellos hijos que todavía usted le puede corregir y estar usted atenta en las redes sociales con quién se está juntando, qué amistades tiene esas redes sociales. A veces los padres, como en el caso de nosotros, nuestros hijos, no había internet, pero no como hoy día, que hay aplicaciones que yo ni me manejo, y los niños chiquititos se saben manejar súper bien, pero se meten en lugares incorrectos, ven cosas incorrectas. A mí me sorprende que niños pequeños viendo películas de terror como Chucky, el muñeco, y ellos dicen, no, a mí no me da miedo, pero ese mismo demonio después va a venir a atormentarlo. Por eso, hermano... ¿Y a quién llaman, pastora? A los pastores, a nuestra hermana Eli, y a nuestra hermana Gabencira, al hermano Nico ahí, el hermano Ricardito, y salimos todos en equipo para ir a dar un golpe al enemigo, porque resulta que nos tuvo atentas los padres, porque a veces los padres es más cómodo que vean televisión, no les importa mucho. ¿Sabes? Un día me detuve a ver un canal de infantil. Yo me quedé sorprendida viendo cómo le están mandando el mensaje para que los niños de pequeños acepten a dos papás o a dos mamás. Cómo le envían el mensaje fuertemente. Uno lo ve, oh, qué inocente, claro, un conejito y otro animalito. Exactamente. Entonces usted dice, no, anda a ver la tele, yo quiero estar tranquila, yo quiero ver la teleserie. No, usted atento, hermano, hermana, y papá, aunque usted trabaje, también tiene todo el deber. No le mande todo el trabajo a su esposa. También usted, papá, como sacerdote de la casa, usted tiene que estar apoyando a su esposa, y los dos juntos trabajando a la par para que lo que usted está sembrando en su niño no se pierda y el día de mañana sean personas de bien y que también se vayan con nuestro Señor. Si hoy día, imagínense nosotros, algunos cristianos mayores, mayores voy a decir, maduros, les cuesta seguir el camino del Señor. ¿Por qué? Imagínense las generaciones más pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios habla, mire, no voy a extender más allá porque seguiríamos hablando acerca de esto, pero sí creo que es necesario hacer énfasis en lo que representa el mundo. Porque el mundo está puesto por Satanás para contaminar el templo de la obra que Dios hizo, de la misma forma que Jesús encontró el templo allí, el templo de Herodes. Santiago 4:4, y aquí es más claro que sale el agua, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu, con mayúscula el Espíritu, ¿de quién está hablando? Espíritu Santo. El Espíritu dice que Él, se refiere a Dios, ha hecho morar en nosotros. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Sí, amén. Y morar ¿dónde nosotros? En el templo de Dios. Amén. Dice, nos anhela celosamente, amén, pero Él da mayor gracia. Pero esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Por qué razón? Porque como decía la pastora, dice, no ignoréis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, si tú entiendes esto,
tú te vas a dar cuenta que cuando la palabra es tan sabia y es tan clara, y no hay ni una contradicción, pastora. No, la palabra de Dios Es nunca perfecta. se va a O contradecir. sea, si la persona, si tú te como lo juntas que con dice. alguien, dices, pero pastor, es que yo no hago lo que ellos hacen. Yo escucho, son mis amigos, comparto con ellos. Bueno, predícales de Cristo. Amén. A ver cuánto te van a durar los amigos. Se Predícales puede del Señor. A ver cuánto les va a parecer a los familiares. Ojalá que permanezcan y escuchen la palabra. Amén. En Mateo 15 dice lo que contamina al hombre. Porque llegó Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Y ellos no se lavaron las manos. Así es. Que era un ritual, no era una cuestión de higiene. Y los religiosos que estaban ahí le dice, Señor, le dice, ¿acaso no tus discípulos no se lavan las manos? Dice, y como esto encima está delante de Dios, porque era el ritual. Y Jesús le dijo nuevamente, le dijo, hipócritas, le dijo, ¿sabes por qué? Porque lo que contamina al hombre no es, dice, que exactamente, sino que lo que sale del hombre. Y cuando Dios dice que sale del hombre, porque la palabra de Dios dice claramente, dice el Señor, que está así, dice, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, ¿qué cosa tienes que hacer tú para cuidar tu templo? Tienes que saber a quién estás escuchando. Amén. Tienes que saber a quién estás prestando oído. Y como bien dijo la pastora, que tus hijos sepan bien qué están haciendo cuando están allí en internet, cuando están compitiendo en las redes sociales, porque esta es una cuestión así, dice tal personita, dice, mira, esta personita hizo el siguiente video y vino y se tiró de la mesa para abajo. Ay, no, ¿sabéis qué? Y tuvo 20.000 likes. Entonces, yo me voy a tirar, no me voy a tirar de la mesa. Estoy dando un ejemplo burdo, porque usted sabe que ellos no hacen eso, ellos hacen otras cosas, perversas. Entonces la otra niñita dice, no, yo me voy a tirar del techo mejor. Y de ahí espero tener... Entonces es una cuestión que es del mundo. Y a la vista y paciencia usted dice, ay, quiero sacarme un video. Ay, quiero, mire mamá. Y de repente usted empieza a ver los videos y dígale a su niñita, dígale a su pequeñita, a su pequeñito, muéstrame los videos. Y le dice, no quiero mostrarte. ¿Y por qué no se los quiere mostrar? Porque sabe que no están correctos. A diferencia de pequeñitos como la pequeña Emilia, que el otro día vi un video de la pequeña Emilia. Y del Estevita que preguntaba. Señor, ¿cómo están los pastores? Lindo. Él estaba preocupado de los pastores. Ahí en ese video, a mí me emocionó mucho. Bueno, cierto, ellos son puros de corazón, son santos de corazón. Y no estamos diciendo que los demás niños no lo son, por favor. Voy a empezar a nombrar los pastores, nombrémoslo. Todos los pequeñitos que son pequeñitos dentro de la iglesia. Y los que ya no son tan pequeñitos, que también se han guardado para el Señor. Sí, ¿cierto? Amén. Como dice la pastora. Pero el tema es el siguiente, es que usted tiene que entender que Satanás viene, él es el prevaricador. Y prevaricar, ¿cierto? Es el que corrompe lo correcto. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, después de que fuimos limpiados, después de toda la obra de amor extraordinaria, ¿sabe lo que Satanás quiere hacer con la iglesia? Quiere nuevamente venir a contaminarla. Así es. Por eso la iglesia está como está. Porque esta palabra a nadie le gusta escucharla, a lo mejor le gusta escuchar cualquier otra cosa, palabra. Que usted es un campeón, usted es un vencedor, usted es un ganador. Tú yo eres la fuerza. La billetera de Dios, usted venga al banco de Dios, pacte, haga esto, usted le trae uno y le devuelve 3. Pero se va directo al infierno con todos ellos juntos, mentirosos, hijos del diablo. Porque lo que Dios viene a buscar es una iglesia santa. Lo que Dios viene a buscar es un templo lleno del Espíritu Santo. Lo que Dios viene a buscar, una santidad en nosotros, una determinación. Porque usted tiene que entender que esto es grave porque nosotros partimos leyendo hace 2 semanas atrás con la pastora. ¿Qué es lo que es la única ofensa que Dios no perdonaba? Es el Espíritu Santo. La ofensa al Espíritu Santo. Y si usted y yo somos templo del Espíritu Santo, amén. Usted, mire, yo lo único que quiero que vamos a orar al Señor para ir terminando. Yo lo único que le pido es que usted medite en lo que Jesús hizo con respecto a usted como templo. Yo le vuelvo a repetir, ¿usted es activo o es pasivo? ¿Usted espera las cosas para la próxima semana? ¿Es resuelto? ¿O duda acerca de lo que el Señor dice? ¿Cree usted que Dios va a permitir que usted permanezca con cosas que ofenden al Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a transar tu posición, como decíamos con la pastora, por causa de los demás? ¿Estás determinado a echar fuera de tu vida todo lo que te contamina? Si eso significa tomar decisiones y significa cortar con amistades. ¿Sabe que lo más astuto que Satanás hace? Yo le decía a la pastora que es la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Le decía yo a la pastora para entender.
cuando la persona lleva al Hijo de Dios al pecado, fase 1. Y la fase 2, ¿sabe cuál es? Es cuando Satanás se encarga de enlazar el corazón. Así es. Usted lea el libro de Jueces y vea lo que le pasó a Sansón. Él fue con un hijo desobediente que pecó y después Satanás se encargó de enlazar el corazón. Entonces cuando Satanás enlaza el corazón, porque lo enlaza con una persona, si no lo enlaza con un árbol ni una piedra, lo enlaza con una persona para que la persona tenga un sentimiento, y ese sentimiento lo hace de tal forma que ata el corazón para que la persona diga, no, si tengo que ser templo del Espíritu Santo y no voy a pecar, me significa cortar con esta persona y yo no puedo porque ya no podría respirar si esta persona no está. ¿Y sabe lo que Satanás logra? Que aquel hijo o hija de Dios se vaya directo al infierno y que por supuesto aquel templo completamente pasa a ser destruido porque ya el pecado permanece. O sea, en la pregunta, ¿soy radical frente al pecado? Y lo otro, ¿estoy en pie de guerra para que no quede nada de lo que contamina el templo? ¿Soy yo una persona que le digo, oye, sabes que estoy con un grupo de amigos y me empiezan a contar algo, para el cuento, ¿sabes qué? Si van a seguir hablando de esto, yo me voy. Ay, no, porque soy cuático. Y le van a decir un montón de cosas más. Le va a caer ¿Cierto? mal. Usted va a caer mal, no lo van a aplaudir. Y no lo van a invitar. ¿Y por qué? Mire, yo no puedo dejar de decir esto, dice. El mundo os aborrece. Usted espera del mundo ser templo de Dios y que el mundo la aplauda. No. Usted espera ser templo de Dios y tener 20.000 likes en sus videos ahí. 20.000 likes ahí en sus videos y usted agradando al mundo y no, yo soy un hijo de Dios, pero soy moderno y etcétera. Mire, lo voy a decir algo. Dice, hermanos míos, dice, no extrañéis si el mundo, dice, os aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ahí es primera de Juan 3:13 y Juan 15, 18 y 19. Y ahí vamos a dejarlo porque... Y sabes, pastor, que eso es claro. Una de mis hijas me decía, mamá, yo pongo frases en mi Facebook acerca del Señor y casi nadie le gusta. Hasta me critican en algunas, porque yo estoy contenta, yo estoy feliz de seguir al Señor. Pero pongo otra cosa como un plato de comida, y todos los likes, como dice mi esposo, me colocan. Porque, como bien dice, aborrecen lo que es de Dios. Y es bien cortito, pastor, sí, antes de terminar. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que hay versículos para que nos digan, la pastora dijo un versículo, pero como no lo dijo, ¿dónde quedará? Y gracias al Señor, mi hija, aquí la Denise me ayudó, porque yo sabía que estaba. Dice en Marcos 14, 26. Mire lo que habla el Señor. Primero lo voy a leer anteriormente, en el 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. El Señor estaba cenando con sus discípulos. Por eso dijo, mientras comía, Jesús tomó el pan, bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomar esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio, bebieron de ella todos y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Se da cuenta que el Señor cantó? Y en eso en Marcos 14, 26 y también en Lucas, ¿cierto? En Lucas 10, 21, Jesús se regocija. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Jesús alababa. Amén. Amén. Tú tienes que alabar. Si somos templo del Espíritu Santo. Sabes Amén. que hoy día la cosa está dura, hermano, porque te vuelvo a decir lo mismo. Esta palabra, mira, personas que me dicen, pastor, me dicen, yo me iré si el Señor viene. Aquí no es como los testigos de Jehová que dicen, solo Jehová sabe, solo Jehová sabe. No, la palabra de Dios nos habla antes. Sí. Nos habla antes, porque estamos en un mundo perverso, hermano, en un mundo corrompido. Mira, yo le decía a la pastora, ¿cómo puede ser que esto ya no es novedad? Que hay jovencitas que están allí ufanando de que a cierta edad muy tierna perdieron su virginidad. Y a lo mejor ni siquiera es verdad. Pero ¿cuántos de otras jovencitas ven lo mismo? Y ellas son pervertidas por causa de alguien que a lo mejor ni siquiera es una niña que ha escrito eso.
para que entre la perversión. Ese es el mundo. ¿Y usted ama el mundo o usted ama a Dios? Porque si usted ama a Dios, usted tiene que resistir al pecado y velar por sus hijas, por sus hijos. Usted no puede ser ingenuo, usted no puede ser inocente. Si usted le entregó un teléfono, le entregó una tablet, yo una vez estando en la iglesia se me hacía hablar mucho acerca de esto, porque delante de sus propias narices, Satanás está queriendo corromper a sus hijos y está queriendo corromper a su familia. Y ahí usted después, cuando ellos crezcan, si Cristo aún no ha venido, usted va a tener tremendas luchas, porque ellos van a crecer en su corazón no amando a Dios, sino amando al mundo. Y si usted como mamá o como papá ama al mundo también, entonces usted no tendrá nada que decirle a sus hijos, porque usted es el peor ejemplo, para que ellos también tengan una traba para no avanzar acerca de lo que Dios dice por su palabra. Aquí no hay misterio, aquí no hay letras chicas, aquí no hay nada oculto. Dios viene por una iglesia y en la iglesia, ¿sabes cuál es? Es la iglesia que está el Espíritu Santo, de la cual todos nosotros somos templos. Cuando la palabra en Tesalonicenses dice que no se va a manifestar aquel hijo de iniquidad, aquel anticristo, aquel que dice que será puesto en el mundo y que ya está a punto de aparecer. Satanás está a punto de poner en escena al anticristo, pero dice solamente puede aparecer hasta cuando sea quitado del medio. ¿Quién lo detiene? Así es. ¿Y sabes quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Y sabes dónde está el Espíritu Santo en este momento? En los templos. En los templos de su iglesia. Amén. ¿Y por qué dice que será quitado del medio? Porque la iglesia será llevada. Así es. Y la iglesia, nosotros, todos aquellos en el mundo que formamos parte del templo de Dios, el templo de Dios va a salir de la tierra. Amén. Porque nosotros salimos como templo de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo en ese templo va a salir. Y por eso dice que no dice que el Espíritu Santo no va a seguir obrando sobre la tierra, sino que ya no va a estar como estuvo como templo. Y por eso a Satanás se le va a permitir, porque el Espíritu Santo reside en todo corazón, en toda iglesia de sana doctrina, en todo remanente. El remanente es algo pequeñito, pero sé que Dios tiene remanente en todo el mundo. Amén. Pero tú tienes que entender que esta palabra es una palabra clara y precisa para que nosotros podamos tener la convicción de que si somos templo de Dios y nuestro templo está limpio y somos personas que estamos en contra de toda clase de pecado y corrupción y perversión y todo aquello que Dios nos agrada, entonces nos vamos con Dios. No importa si soy grande, si soy chico, si no importa, a Dios no le interesa eso. Y aún si eres poco instruido, estás recién aprendiendo la palabra, no importa. Sino que lo que Dios busca es que tú le ames a Él y que rechaces lo que contamina tu templo. Y esto hace que el Espíritu Santo habite en nuestro templo, y esto también es una advertencia, hermano, para todos nosotros que en un momento a lo mejor vamos a tener que decidir en lo que está ocurriendo, ¿cierto? En el gobierno, en el sentido de nuevas leyes y muchas cosas, que no, usted no tropiece de que diga, me van a arreglar la salud, pero vamos a apoyar el aborto. Cuidado, hermano, porque, o hermana, porque eso es grave delante del Señor, porque Dios ama la justicia, no la injusticia, y Dios no está para nada con el mundo. Por eso nosotros debemos siempre apoyar lo que apoya Dios solamente. La palabra a nosotros nos guía, y cada uno tendrá que ver, ¿cierto? Y dar cuentas delante de Dios de lo que también nosotros tomemos de partido, porque hay cristianos que apoyan abiertamente la política. Hermano, estás perdiendo tu tiempo, porque la política no va a salvar tu alma. Pertenece al mundo. Solo Dios es el que tú tienes que rendir tu vida y darle todas las cosas. No va a haber solución en el hombre, la solución la tiene solo nuestro Padre. Amén. Así que bendita palabra del Señor. Amén. Estamos siguiendo este tema acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Y este tema esta parte del Espíritu Santo es qué es lo que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y si Dios así lo permite, vamos a hablar después, porque hablando de esto ya tenemos la base bíblica para hablar de qué es lo que significa contristar y entristecer al Espíritu Santo. Porque si Él es una persona, porque aquí estamos hablando, Jesús votó cosas físicas, materiales, pero si hablamos de una persona y el Espíritu Santo es una persona y siente, ¿qué sentirá el Espíritu Santo cuando tú y yo pecamos y lo miramos de lado? Es triste lo que nosotros le hacemos a Él. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo tiempo. Sí, amén. Espero que el Señor les haya bendecido con esta palabra tremenda, pastor. Sea usted un hijo de Dios, una hija del Señor, obedezca a Dios en su palabra, limpie su templo y no permita que nada le contamine. Sí. Y la victoria de Dios estará sobre su vida. Amén. Y le veremos a Él pronto, tal cual Señor. como Él es, porque Él así
Él así ha cambiado nuestro destino, Sí, Señor. y Él así nos ha apartado de este mundo caído. El mundo, hermano, va hacia su propio camino. El mundo va a comer y se va a saciar de su propia maldad. Y va a ser, obviamente, Satanás mismo el que va a dar rienda suelta a toda clase de maldad. Si usted cree que el mundo está mal hoy día, cuando Satanás camine por las calles, él va a caminar por estas calles, y espérese todo ocultismo, toda hechicería, Toda adoración a toda los... fiesta satánica. Van a haber fiestas, discotecas, van a haber baile, el mundo va a entrar en un desenfreno de carnalidad, de celebración, y allí estará Satanás esperando de que antes que comience toda celebración, las personas se inclinen ante él, muestren la marca y le adoren primero a Satanás, porque esto no va a ser así de tan simple, sino que van a tener que adorarle para que sigan con la celebración. Y Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de amor y vengo a ti sacrificándolo todo por ti, para que tú seas salvo. Y Dios te dice, ¿y qué vas a preferir? ¿Vas a preferir aquel Dios de pecado, Satanás mismo, el diablo, que te hace esclavo del pecado y de la maldad? Por eso la palabra de Dios dice claramente, por cuanto rechazaron la verdad, que el Espíritu de verdad Dios los entregará, dice, para que ellos sean a un espíritu de engaño, por cuanto no creyeron en la verdad y rechazaron la salvación de Dios. Es terrible, es terrible. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos finales, y esto es una decisión. Oramos al Señor, pastora. Pastor. Amén. Que esto sea convicción y fundamento, Señor, porque esto está escrito en la palabra, no lo inventé yo, no lo inventó la pastora, pero estamos completamente convencidos y completamente de acuerdo con la palabra de Dios, porque Él mora en nuestros corazones. Amén. Si usted mora en Dios en su corazón, usted no tendrá problema con esta palabra. Si usted ama el mundo, usted va a corcovear aquí, va a saltar para todos lados. Y si no conoce a Dios, por supuesto que usted va a decir, oye, pero ¿cómo entonces no hablo con nadie? No, Dios no está diciendo que no hables con nadie. Mi hija pasó por la universidad, tiene amistades que fueron de sus carreras de la universidad, pero ellos siempre supieron que ella era una hija de Dios. Ella siempre les predicó, muchas veces los invitó a la casa y siempre nosotros le predicamos, dejamos su espacio, se comportaron de forma completamente decente, respetando la fe y la convicción de nosotros, y nunca hemos tenido ningún problema. ¿Pero por qué? Porque les predicamos de Cristo. Amén. Si Dios no quiere que tú te apartes del mundo, si somos la luz del mundo, entonces ¿quién va a alumbrar si tú te escondes? Así es. Pero tú tienes que predicar de Cristo, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Sí, y mejor pastor. Oremos al Señor, porque tenemos pila para rato para seguir, y como hay tiempo, no. Es que ahora vamos a hacer una vigilia, hermano, así que prepárese. Amén. Y esté orando, hermano, por todo lo que hemos compartido, porque no sabemos todavía qué más podríamos ver. Esperemos en el Señor que haya una esperanza de este recrudecimiento, por cuanto si hay escasez, si no hay trabajo, si no hay dinero, si hay hambre, la cosa se puede poner muy difícil. Y hay gente que está dispuesta a hacerlo todo. Ya están haciendo lo malo y lo todo. Esperamos, Señor, que tenga misericordia de nuestra nación y que no lleguemos a un extremo en que venga un momento de hambruna y cosas terribles que van a sacar lo que, si ya el ser humano es malo, eso ya se va a manifestar de una forma terrible. Así que oramos al Señor por todo, para que Dios también ponga en su corazón el estar orando por lo que está pasando, y estar diciendo, dice la oración del justo puede mucho. Si somos templo del Espíritu Santo y usted ora, Dios va a escuchar tu oración. Dios va a escuchar tu oración. Señor, y esa es la comisión que tenemos, pero resuelve tu corazón primero para ser templo del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Amén. Padre, en esta hora le damos toda gloria, le damos toda honra por los siglos de los siglos. Señor, gracias por su palabra, que es clara, Señor, y es precisa. Y saca, Señor Padre, nuestra vida, para que por su palabra, Señor, salgamos de todo pensamiento religioso. Cuando visitábamos, Señor, un templo, una iglesia, pensábamos, Señor, que usted estaba allí. Y entrábamos, Señor, de puntitas para no meter bullas, Señor, para no, Señor, molestarle. Pero hoy, Señor, por su palabra, sabemos, Señor, que el templo, Señor, que usted ha elegido es nuestra propia vida. Y que nosotros, Señor, somos templo suyo del Espíritu Santo. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Señor, que usted siga hablando, Señor, a nuestros corazones por su palabra. Y que en el nombre de Jesús, Señor, nos ayude también a ser radical, Señor, en contra de todo Señor, pensamiento y todo aquello, Señor, que no proviene, Señor, de usted. Para que, Señor, en todo, Padre, usted sea, Señor, glorificado, Señor, por nosotros. Y que en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, su iglesia se prepare. Nos preparemos para hacer aquel templo, Señor, que no tiene que ver con denominación,
ni menos con religión, Señor, ni personalidad jurídica, ni nada humano, Señor, sino que esto, Señor, es Señor, su palabra. Ayúdenos, Señor, para que en todo estemos siempre amonestados Sí, y Señor. bajo el temor suyo, Señor, para guardar, Señor, este templo, Señor, que hemos recibido, Así es, que ha Señor. sido limpiado a precio de sangre, que ha Así sido, es, Señor, comprado. consagrado Sí, y Señor. santificado por su cuerpo. Y Amén. que hoy, Señor, esto permite Sí, que el Espíritu Padre. Santo resida en nosotros. Amén. Señor, esto no es obra nuestra para que nadie se gloríe, Sí, porque Señor. usted preparó, Señor, nuestro cuerpo. Señor, la iglesia fue preparada por el sacrificio de Cristo Amén. en la cruz, para que el Espíritu Santo morase en nosotros. Sí, Señor. Esto no Amén. es que nosotros, Señor, merezcamos que el Espíritu Santo more en nosotros, sino que usted preparó, Señor, la vida de todo ser humano Sí, Señor. para estar acorde, Señor, primeramente, porque si hay pecado, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Así es, amén. Si hay, Señor, falta de santidad, no podría, Señor, morar en nosotros. Pero usted, Señor, preparó la vida de todo ser humano, Señor, y de toda persona que le recibió como Señor y Salvador. Y antes de que el Espíritu Santo morase en nosotros, fuimos limpiados. Así es, amén. Fuimos, Señor, justificados. Por su Hemos sido, voluntad, Señor, Padre, puestos, Señor, delante de usted, Amén. para que ahora, Señor, que hemos sido limpiados, Señor, y preparados, el Espíritu Santo pueda morar en nuestros Sí, corazones. Señor. Amén. Ayúdenos, Señor, a permanecer, Padre, en santidad y a permanecer, Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo, porque toda competencia, Señor, viene directamente Sí, Señor. de Él. Aquí no hay nada humano, Señor. Amén. No podemos seguir el Evangelio en forma humana. No se puede, es imposible, Así Señor, es. seguir el Evangelio en forma humana, sino que debemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ser guardianes, Señor, del templo de Dios, que es nuestra vida, y preocuparnos de nuestro templo y el de nuestros hijos, Señor, y de aquellos, Señor, que están bajo nuestra Sí, responsabilidad, Señor. Amén. para estorbar, Señor, en todo Así aquello que es. no es correcto, y para ser personas, Señor, que manifestamos el amor de Dios, Sí, pero que Señor. también, Señor, ayudamos para guiarlos por un buen camino, porque nadie quiere que nuestros hijos y quienes amamos vayan, Señor, por un camino de muerte y destrucción, Así es, donde el amén. mundo, con los excesos, con la droga, con las mentiras, con, Señor, con el adulterio, el fracaso de los matrimonios, la destrucción de los hogares, ¿acaso las personas no sufren por su propio engaño? Los matrimonios no se desintegran Así por los adulterios, por la carnalidad, porque hombres o mujeres no pudieron guardar el pacto con su esposa, que la que fue su esposa, y pusieron los ojos en otro hombre, en otra mujer, para destruir aquel hogar donde todo es arrasado, donde son arrasados los hijos, son destruidos aquel lugar, Señor, aquella cuna, Señor, aquel lugar que estaba para que la familia, Señor, avanzara, para Amén. que la familia, Señor, fructificara, Sí, porque Señor. usted estableció la familia en el huerto del Edén. Pero cuando el hombre y la mujer, Señor, empiezan a mirar, Señor, y Señor, romper el pacto, Señor, del matrimonio, y hoy día ni siquiera, Señor, lo consideran. ¿Acaso por causa del pecado y de su propio pecado no son alcanzados sus hijos, no son Así destruidos, es. Señor, sus vidas, cuando terminan viviendo sin sus Sí, padres, sin Señor. sus madres, Amén. y cuando peor aún, Señor, llenos, Señor, de celo, Señor, aquellos hombres vienen, Señor, después de que la mujer le ha dejado, le ha engañado, y vienen, Señor, a destruir sus Sí, propias Señor. vidas, Amén. y Satanás les llena, Señor. Eso es el mundo, eso es lo que el Amén. mundo representa, porque la gente mira solamente Sí, una parte, Señor. que lo Amén. que creen que es bueno, y de todo eso, Señor, usted nos quiere librar de la destrucción del mundo en Sí, nuestras Señor. vidas, Amén. porque si somos templo del Espíritu Santo, la vida de Dios eterna estará en nosotros Sí, para Señor. siempre. Amén. Este cuerpo morirá, o a lo mejor no Sí, alcanzamos, Señor. si Cristo viene seremos transformados, Sí, Señor. pero ya hemos recibido la vida eterna, Amén. porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. A usted, Señor, sea toda gloria, toda honra, junto a la pastora. Amén. Señor, le amamos, En el nombre de bendecimos, Señor, su iglesia, bendecimos, Señor, los hogares, Sí, le Señor. damos toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria al Amén. Señor. Damos la Gracias, gloria y la Señor. honra al Señor. Amén. Bendito Dios poderoso. Pastora, Amén. Sí, Señor. pasó como 5 minutos. Sí, amén. Que Dios les bendiga. Que el Señor mi bendiga a hermano. mis hermanos.